Es verdad que hay algo que yo diría que hoy día por lo menos no tenemos explicación para ello. Se me rompe un poco la cabeza, ¿no? ¿Cómo puedes saber algo de una persona solo con unos datos a nivel emocional sin que ella te lo comunique, ¿no? Sí, tú hablas mucho, pero mira lo que hace, es incoherente. Y yo, claro, pero es que dentro de su realidad hay una coherencia. Como que desapegarte del resultado a mí me conecta con algo muy bonito, que es conectarte con el camino. ¿Vale? Porque ya no voy a buscar un objetivo, sino vamos también a vivir el camino, a transitar el camino. Eso también estaría muy conectado con estar en el presente. Yo llevo toda la entrevista flipando. O sea, estoy con una sonrisa de oreja a oreja. Me ha gustado mucho porque al final nuestro podcast se llama Tu Día a Día, porque al final te tienes que centrar en eso, ¿no? En vivir día a día el proceso de cómo estás viviendo. Obviamente, tener un objetivo claro, pero disfrutar el camino. Si nosotros aprendimos que llorar era malo y yo me estoy toda la vida conteniendo las ganas de llorar a pesar de una tristeza muy grande, pues esa tristeza se va acumulando en el cuerpo, va cargando muscularmente, digamos, o sea, físicamente se genera esa coraza y esa coraza conlleva también una coraza, como decía, caracterial, ¿no? El día que se estudie la energía, se van a descubrir un montón de cosas. Bienvenidos a Tu Día a Día. Hoy traemos a una persona que me hace muy feliz que esté aquí con nosotros y es una persona que es coherente con lo que dice, con lo que hace y con lo que piensa. O sea, es increíble. Así que es una persona que está aquí en el mundo para ayudar a los demás, para hacer que no necesitemos consumir las pastillas ni necesitar medicamentos, sino que nos hace escucharnos a nosotros mismos para mejorar a nivel de salud, a nivel de mentalidad, y nos hace ser un poquito más introspectivos para saber qué cosa de nuestro cuerpo no está funcionando y que puede hacer que mejoremos mucho. Así que, bueno, Patri, cuenta un poco cómo estamos, o sea, por qué estamos aquí en este set. Bueno, lo primero que quiero daros las gracias por la invitación, que a mí también me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros y aquí en este espacio, en este set, ¿no? Gracias a ti. Este espacio es El Renacimiento, es una casa que está ubicada en Coín y es mucho más que una casa. Es un espacio dedicado al bienestar, al cuidado y al bienestar, dedicado al servicio. Entonces yo desde hace un año colaboro con Mercedes, que es la guardiana de este espacio, y para mí se ha convertido también como en un lugar muy especial. Es algo que siento también como a nivel personal. No sé, como que me siento muy vinculada emocionalmente también con el proyecto, con el espacio, con Mercedes. Y bueno, pues por eso estamos aquí. Y yo estoy muy agradecida además de que hayáis hecho el esfuerzo de trasladaros vosotros aquí, que para mí también es muy cómodo porque siento también que es parte como de mi casa y de mi lugar, no sé, donde yo me encuentro segura, ¿no? Aquí también. Sí, este espacio maravilloso que se llama, ¿cómo se llama este espacio? El Renacimiento. El Renacimiento. Sí. Que es precioso, la verdad. Venimos a renacer. Aquí a crecer y a mejorar cada uno, ¿eh? Me encanta. Totalmente. Así que yo súper agradecida de verdad. Y quería hacer una declaración antes de empezar, como una forma de intención o de intencionar en esta entrevista, y es, en primer lugar, que me gustaría ser durante la entrevista lo más transparente posible, lo más real y bueno, y transmitir desde el corazón. Y también que, bueno, que lo que transmita pueda llegar a quien tenga que llegar y pueda servir. Me encanta. Al final, lo importante es que seamos transparentes, que le digamos la verdad a la gente y aportarle valor. Sí, sí, como desde ahí, ¿no? No tanto desde el intentar aparentar o bueno, que todos de alguna forma tenemos también nuestra, no sé, nuestra apariencia, ¿no? Con la que nos defendemos en el mundo y con la que nos mostramos, pero poder intentar ser lo más real posible. Yo te iba a decir que, bueno, yo te iba a preguntar que tienes una rutina muy diferente al resto, ¿no? ¿Cómo es tu rutina y cómo empezaste a construirla? A ver, mi rutina en realidad ahora mismo está un poco desmoronada. Mi rutina. Sí que tengo una rutina, es cierto que tengo una rutina, pero no quizás la rutina que me encantaría tener, ¿no?
Hay una parte como en donde yo dedico tiempo a mí, a mi crecimiento, a hacer mis prácticas, pero reconozco que es menos tiempo del que me gustaría dedicarle. En parte, pues por todo lo que conlleva también, bueno, pues estar a cargo de mi propio proyecto. Claro. Entonces, bueno, pues, y de las exigencias, o, bueno, no sé si exigencias o responsabilidades del día a día, ¿no? De Ujú. familia, casa, bueno, las cosas como un poco más mundanas, pero que son necesarias. Entonces, mi rutina, como te digo, sobre todo en lo que no suelo fallar nunca o de forma general, es en la respiración, trabajar un poquito de respiración. También el tema de los mantras, que lo intento hacer, si puedo, a diario, y alguna pequeña meditación. Y por ejemplo, en la parte física, es verdad que como durante la semana doy bastantes clases, pues muchas veces como que no me queda espacio para poder yo hacer mi práctica. Mm. Y ahí un Sí. poco como que lo echo en falta también. Y bueno, pues quizás hay como una cosa que me gustaría a mí, como poder tener mucha más rutina en ese sentido, ¿no? Has dicho el tema de las respiraciones y los mantras, ¿vale? ¿Le podría explicar a la gente? Porque claro, igual alguien dice, bueno, respirar, yo ya sé respirar. Sí, ¿Qué son las respiraciones y qué son los mantras? bueno, la respiración, yo he oído muchas veces esto, de yo ya sé respirar. Y, hombre, evidentemente que todos respiramos y no estaríamos muertos, pero está la respiración natural, espontánea y automática, de la cual se encarga nuestro sistema nervioso autónomo, porque si no, todos estaríamos muertos. Si tuviéramos que acordarnos de respirar, todos habríamos muerto porque en algún momento se nos habría olvidado. Para eso está esa función. Y luego está el control de esa respiración, que en yoga se llama pranayama, que significa control del prana, de la energía vital, control Vale. de esa energía vital, y que ahí cuando modificas la respiración puedes conseguir a través de tu respiración diferentes efectos en el cuerpo, efectos que van encaminados a mayor bienestar, más conciencia, más conciencia corporal. Entonces, es muy interesante cómo la respiración es algo que todos tenemos a la mano, súper accesible, súper asequible y a la vez lo poderosa que es. Entonces podemos generar efectos de calma, podemos calmarnos, realmente podemos también agitarnos, o sea, podemos Claro. energetizarnos Sí. según la práctica respiratoria que hagas. Puedes conseguir calmarte, relajarte o puedes conseguir energetizarte, subirte. Podemos bajar la temperatura del cuerpo, subirla. También es como buscar, ¿no?, que realmente puedo controlar también un poquito mi energía a todos los niveles y emocionalmente es como el puente entre el cuerpo y la emoción, ¿no? Es un gran regulador emocional, la respiración. Por ejemplo, hay personas que también sufren mucho de ansiedad, de ataques de pánico. ¿La respiración también les servirían para ellos? Sí, sí. Sí, a ver, la respiración, mira, yo creo que la respiración, en un momento a una persona que está en un ataque de pánico, tú no le puedes decir, inhala lento, Claro. exhala despacio, porque la persona está en un ataque de pánico o en un ataque de ansiedad, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento sí la respiración puede ayudar, pero sería como otro tipo de respiración. Igual hiperventilar incluso le puede venir bien, o esto que a lo mejor hemos visto en las películas Sí, de lo de la bolsita, ponerte ¿no? una bolsa. Ahí ayudas a que la persona baje un poco. Y para mí el tema de la respiración y por qué lo hago a diario es porque en realidad es como un efecto acumulativo. Pasa como con la meditación. Hazlo cuando estás bien o medianamente bien, o no, por lo menos no en un Claro. ataque, Sí, sí, sí. Sí. para luego después que sea más difícil entrar en ese estado, porque tú estás generando un montón de hormonas del bienestar, entre otras cosas, y lo que estás haciendo es regularte, de forma que cuando venga algo que te sacuda, que te saque de tu centro, tú tienes más capacidad de volver al centro. Claro. Porque partes de un punto más centrado. Si tú ya estás medio a punto del precipicio, pues con una brisa te caes para el precipicio y ya hay ni respiración ni nada, ¿no? Entonces, como que también tiene una función, como pasa con la meditación, que es como, yo le llamo preventivo. Claro. ¿Vale? O sea, que trabajar con ello. Por eso para mí la respiración sí que intento todos los días hacer por lo menos una práctica de respiración y eso, unos minutitos de meditación. Pero aunque a la persona con ansiedad y estrés Sí, le sí. viene muy bien, no le pongas a respirar cuando esté con ansiedad porque... Mejor una bolsita, ¿no? Sí. Que hiperventile y eso el propio... Y una carrera por el campo. Claro, también, también. Claro, para desfogar también un poco, ¿no? Sí, sí. Bueno, Patricia, yo me da mucha curiosidad porque estás todo metido en el mundo del yoga, de la respiración, ayudando a otras personas. Mi pregunta es,
¿Por qué? ¿Cuándo te llegó la pelusilla de decir, este es el mundo que a mí me gusta? Pues mira, yo creo que en realidad desde muy pequeña es algo como que me ha atraído mucho, ¿no? Eh, No sé, no sabría muy bien definirlo, pero como que todo lo que se salía un poquito así de lo normal, ¿no? Pues me gustaba, me atraía el mundo espiritual. Y luego después, cuando llegó un momento en mi vida en el que por casualidad, bueno, de hecho, voy a hacer, o sea, he dicho, voy a ser lo más transparente posible, Sí. no es que por casualidad no. Mira, yo soy muy vaga para ir al gimnasio, la verdad. Ya somos dos. No pasa nada. Entonces hubo un momento que yo dije, "Uf, necesito hacer algo, algo físico, porque me estoy quedando como muy blanda, no sé, como esta cosa que te da en un momento dado, ¿no? Este momento que en algún momento te viene, no sé si alguna vez os ha venido a decir, tengo que hacer algo y ponerme más fuerte, ¿no? Como, Sí, como trabajar sí. por tu cuerpo. Entonces, buscando alternativas, o sea, qué opciones tenía, pues dije, el yoga me parece una cosa que me puede gustar. Y entonces, como mucha gente, empecé a practicar online con clases grabadas. Y di con una chica que, pues además de trabajar posturas y demás, le daba un toque también muy holístico a su trabajo. Hablaba también, hacíamos algunas respiraciones en las clases. Todo así como muy por encima, muy pinceladitas, pero que fueron como la semilla, el germen, que en mí pues cayó y cuántas semillas habrán caído y no han germinado, ¿no? O no han germinado aún. Pero esa germinó y creció y de ahí surgió. Porque cuando yo empecé a hacer eso como una mera forma de, bueno, ejercitar el cuerpo y ya está, Claro. fui descubriendo que eso me estaba ayudando en otros ámbitos de mi vida. Como que en mí también algo estaba cambiando, que me ayudaba a sentirme mejor, que me ayudaba también a tener más conciencia en otros momentos de mi día a día. Y eso fue en realidad lo que a mí me hizo, voy a ver qué hay ahí, ¿sabes? Ahí. Y entonces seguí practicando y hubo un momento en el que quise aprender más. O sea, fue como una necesidad, que ya se me estaba quedando pequeño eso y dije, yo necesito aprender más. Y fue por eso Claro. que busqué el formarme. En principio lo hacía como algo para mí, ¿no? Como para seguir ampliando, y enseguida supe que quería dedicarme a ello. Entre todas las formaciones que has ido haciendo, con ¿cuál ha sido la que más te ha gustado? Y de cada una, ¿qué es lo que más te llevas? Es difícil esa pregunta. A ver, creo que la primera que hice fue para mí muy transformadora. Quizás por ser la primera, que también era el mundo nuevo, desconocido, ¿no? Y como también eso de la novedad, pero también reconozco que la formación que recibí fue muy buena y fue una formación de yoga. ¿Vale? Entonces, en esa primera formación aprendí un montón sobre respiración, aprendí mucho también a impartir clases, ¿no? No solamente como que aprendí a aplicarlo en mí, para mí fue una inmersión total y absoluta. Me tiré un año que desayunaba, merendaba, comía y cenaba yoga. O sea, era así, tal cual, ¿sabes? Entonces, claro, para mí fue muy transformador. Me pude hacerla, tuve la suerte también de en ese momento de mi vida poderla hacer de esa forma. Y luego y entonces como que de esa me llevo, no sé, como eso, como el gran paso, ¿no? También el darme cuenta de que era capaz, de que podía, también como que a nivel de, no sé si llamarlo de ego o de amor propio, también para mí fue como muy importante ver que podía. Y luego después las siguientes formaciones, pues es que es como pedirle a una madre que te diga cuál es su hijo favorito. Claro. Es difícil porque ahora he terminado justamente una formación, que era una formación de 2 años de terapia corporal, y para mí ha sido muy potente y ha sido también como un poco como aquella primera, ¿no? Como boom, como un romper unas paredes y como que había un mundo ahí que yo no estaba viendo y que ha sido como wow. ¿Qué es esto, no? ¿Qué mundo hay aquí, Dios mío? Y ahora tengo muchas ganas de seguir buceando además en esa dirección. ¿Qué fue lo que más te chocó de eso? Pues mira, lo que más me chocó es que yo pensé que por el trabajo que ya tenía previo, como que yo no iba a tener mucha... Mira, me da hasta la risa al decirlo. Como que yo decía, bueno, ya con todo el trabajo que yo he hecho de yoga, de respiración, de meditación, de todo lo que ya he hecho y el camino que tengo, y digo, yo creo que yo no voy a estar ni muy acorazada, que ahora hablaremos de eso, ¿no? Sí. No, yo creo que yo no voy a tener como grandes problemas, ¿no? O sea, como que yo
no sé, que me pensaba que eso era un paseo por el campo o que yo estaba divina, divina. Yo no tenía... Y claro, me encontré con que no, con que al contrario tenía mucha... Bueno, pues mucho trabajo que hacer, muchas corazas también, Claro. mucha, bueno, como un poco presa a lo mejor del inconsciente, ¿no? O sea, donde no has puesto luz, pues no sabes todavía que eso opera en ti y que tú crees que te mueves libremente, pero en realidad, pues ahí está tu carácter, ahí están tus heridas, ahí está todo Sí, lo está que todo tú ahí dentro. llevas. Sí, sí. Y entonces eso para mí fue como bastante transgresor. Y luego también la forma del acercamiento y el acompañamiento a las personas, que es tan diferente al yoga, ¿no? O sea, que no es ni mejor ni peor, pero es muy diferente. Entonces para mí fue, o ha sido, ¿no? Como algo que me ha roto mucho los esquemas. Sí, yo te iba a preguntar, en ti, en cuerpo, en energía, ¿qué tanto ha cambiado en tu vida el desbloquear a personas y el ayudarlas? ¿Qué sensaciones te da? A ver, yo aquí quiero hacer un matiz, y es Vale, que yo realmente no desbloqueo a nadie. O sea, vale, la persona, tú tienes esa capacidad. Es como acompañar a otros ok, a que ellos mismos encuentren los recursos. para desbloquearse. Sí, podemos llamarlo así, aunque en realidad siempre tenemos ciertos bloqueos porque los necesitamos. Pero sí, como que para abrirse, yo diría como abrirse, como ir abriendo un poquito esas capas y eso en realidad lo hace la persona. Tú digamos que le acompañas con técnicas, le acompañas con presencia y puede ser, pues eso, por ejemplo, yo donde tengo más experiencia acompañando es tanto con técnicas del yoga aplicadas a corazas, porque una de las especialidades que yo hice fue yoga terapéutico y ahí eso está muy enfocado en las corazas corporales y de ahí luego después en esta formación de terapia corporal como que hemos profundizado más y hemos visto otras, yo he visto por lo menos otras formas diferentes Sí, de trabajar, ¿no? O sea, abriendo un poco o aligerando, por decir algo, de esas corazas. Pero en realidad yo no desbloqueo a nadie. Ahora, lo que siento cuando veo a alguien atravesar eso, pues siento mucha compasión. Siento admiración también hacia esa persona, porque no, no es fácil, ¿no? no es fácil, claro. Entonces también pues sé que pues también como yo lo he vivido en algunos momentos, la dificultad que entraña y para mí es admirable. Yo Claro. siento compasión y admiración. Y por supuesto hay una parte egoica que también se siente muy satisfecha, Hombre, ¿no? O sea, claro, hay una parte que dice, ay, qué Claro. bien, que lo que hago sirve, que también pues ver bueno, que lo que vas aprendiendo lo puedes poner en práctica, ¿no? Que también yo creo que es, bueno, para mí sería muy frustrante no poder llegar a acompañar. Y de hecho cuando lo he sentido, pues claro, me he sentido mal. Cuando he sentido que a lo mejor pues no llegaba a las personas de la forma que quería, pues también eso claro. ahí en el ego, pues ahí duele. Claro, le molesta ahí. Al ego le molesta un poco, claro. A ver, es así. Y bueno, con respecto a esto, ¿te puedo contestar otra cosa más con Sí, eso? claro, sí, cuéntame. Hay una cosa que intento que sea un poco el vehículo o sea, como que sea la base, y es desapegarme del resultado. ¿Vale? Vale, Lo intento todo lo que puedo, ¿no? Y intento que eso sea como un poco como un mantra. Mira, antes me sí, preguntaste qué era un mantra. Un mantra Sí. es algo que se repite, ¿no? Entonces, pues como si fuera un mantra para mí el desapego del resultado. Entonces, si yo me desapego, ¿y esto por qué lo digo? Porque si yo ahora hago un trabajo contigo y a lo mejor tú no consigues el resultado que esperabas, pues yo puedo sentirme muy responsable, ¿no? De que hay que ver, pues no he podido acompañarle adecuadamente. Entonces, sin dejar de mirarme a mí y de ver qué podía haber hecho yo mejor o en dónde yo puedo mejorar, también entender que ese es un proceso tuyo, ¿no? Igual que me desapego de eso, me desapego también cuando tú tienes un resultado espectacular, pues las medallas no me las cuelgo yo. claro. Vale, yo tendré una parte donde, vale, guay, lo he hecho bien, pero al final el que lo ha hecho eres tú. Entonces, ahí como que el desapegarte del resultado para mí honra un poco también todo el trabajo. Para bien y para mal, ¿no? Exacto. Las dos. Sí. Así que un poco ese es mi mantra y eso es lo que me voy repitiendo. Sobre Sí. todo cuando algo no me sale como quiero. Sí, claro, pero es una forma muy buena de hacer las cosas, pienso yo, porque muchas veces nos enfocamos en tiene que pasar esto y al final las cosas pasan si tienen que pasar. Sí. O sea, tú
por ejemplo, lo tuyo, tú estás acompañando a la persona a que lo haga, pero claro, es cosa de la persona el hacerlo. Tú estás para darle facilidades y ayudarlo. Claro, igual no es su momento, ¿no? También. Sí. Claro. Igual yo no he sido la persona adecuada incluso, pero eso no me hace menos válido Exacto. o más inválido, no sé cómo decir, ¿no? En realidad, sí. bueno, a lo mejor incluso ni era su momento, ni yo era la persona, o a lo mejor yo no sabía acompañarle, pero eso no hace que mi trabajo sea peor, ni que esa persona sea peor, tampoco. Y luego también como que desapegarte del resultado a mí me conecta con algo muy bonito que es conectarte con el camino. ¿Vale? Porque ya no voy a buscar un objetivo, sino vamos también a vivir el camino, a transitar el camino. Eso también estaría muy conectado con estar en el presente. Sí. Entonces me conecto con que, pues venga, voy a intentar que lo que hago salga desde el amor, salga desde esa parte más real, ¿no? Igual que quiero sentarme aquí a compartir desde ahí, desde poder ser transparente y no impostada. Eso de disfrutar del camino me ha gustado mucho porque al final nuestro podcast se llama Tu Día a Día, porque al final te tienes que centrar en eso, ¿no? En vivir día a día el proceso de cómo estás viviendo, obviamente tener un objetivo claro, pero disfrutar el camino, porque al final si solo te centras en el objetivo y no disfrutas, al final el alcanzar el objetivo es un momento, no es un día, pero tienes un montón de días hasta ese objetivo, entonces claro, disfrútalo. Claro. Y me ha gustado mucho. Has mencionado también la parte de las corazas, ¿vale? La menciono un par de veces y me gustaría saber qué son las corazas, cómo llegar a ellas y qué prácticas dirías que puede utilizar la gente para escucharse más a sí misma y pues romper eso, ¿no? Que tienen dentro. A ver, las corazas corporales es un término que no es mío, ni mucho menos. Es un término que fue William Reich el primero que como que lo acuñó, ¿no? Que lo utilizó. Y este hombre era un psiquiatra que fue como la primera persona que puso dentro o que puso el cuerpo como parte bueno, como parte de en realidad del ser, entendiendo que también tiene que ver con la salud psíquica y emocional, que el cuerpo no es como algo que está independiente y solamente la mente es esto y ya está. No, a ver, el cuerpo importa y se puede introducir dentro de una psicoterapia. Entonces, este hombre fue el que acuñó ese término porque se dio cuenta como el cuerpo conservaba tensiones relacionadas pues con emociones dolorosas o emociones, o miedo o represión, ¿no? Ese tipo de emociones que en algún momento no pudieron ser como expresadas se quedaban en el cuerpo en forma de tensión. Y esa tensión, al no ser liberada, generaban pues esas corazas que serían como tensiones musculares crónicas que no afectan solamente al cuerpo, sino que afectan también a la salud de la psique de la persona. Entonces, esto un poco como a grandes rasgos, ¿no? Porque eso sería un tema inmenso del que ni siquiera yo tampoco, o sea, bueno, hay gente que sabe muchísimo, muchísimo sobre esto, pero básicamente es ese concepto de que en el cuerpo también hay posibilidad de sanación, ¿no? O sea, o es parte, no es que haya posibilidad de sanación, es que es parte de la sanación, o sea, el trabajar con el cuerpo. Porque en el cuerpo se queda esa energía emocional estancada también. Va. Entonces, hay este hombre como que fue el pionero y luego ha habido como otras ramas como que han bebido también de esa fuente y bueno, lo han llevado a sus técnicas para desbloquear, pero digamos que como que eso ya fue una apertura, ¿no? El decir, es que el cuerpo también tiene mucho que ver con la psique de la persona. Entonces, el tema de las corazas, o sea, de lo que es para este hombre o en lo que este hombre se basaba, también es en entender que el humano, el cuerpo humano, o bueno, no el cuerpo, el ser humano es un organismo energético. Y entonces esa energía, si ese organismo está sano, esa energía tiene que fluir con facilidad y libremente. Y tiene que cumplir el ciclo natural. El ciclo natural sería tensión, aparece una tensión, esa tensión empieza a cargar, se carga, tiene que llegar la descarga y después de la descarga la calma, ¿no? el descanso, la relajación. Vale. Entonces, ese ciclo se tiene que ir cumpliendo una y otra vez. O sea, siempre que exista una tensión, pues
tendrías que terminar el ciclo. Si en algún momento se interrumpe ese ciclo, pues entonces esa tensión, es decir, si yo no soy capaz de descargar esa tensión, se queda. ¿Puedes poner un ejemplo de lo que sería no liberar la tensión? Un momento en el que tú te sientas, pues yo qué sé, por ejemplo, muy triste por alguna situación en tu vida, te sentiste muy triste o con miedo. Bueno, vamos a poner la tristeza, por poner un ejemplo así directamente. Te sentiste muy triste, pero por alguna situación tú no pudiste expresar esa tristeza, no pudiste desahogarte, ¿no? No pudiste llorar, por ejemplo. A lo mejor, yo qué sé, en tu casa te decían que los niños no lloraban, me lo invento, ¿no? Entonces, si tú no pudiste desahogar esa tensión, descargar esa tensión, eso queda en el cuerpo. Claro. Claro, queda en el cuerpo y esas corazas corporales también van de la manita con las corazas caracteriales. ¿Eso qué es? Las corazas del carácter. Vale. O sea, que no solamente afecta al cuerpo, sino que también va acompañado de una coraza caracterial. Si yo soy rígido en determinada zona del cuerpo, también es posible que sea rígido en aspectos que tienen que ver con esa zona del cuerpo, ¿vale? O sea, por ejemplo, pero es eso, es una carga que en un momento dado yo no he podido expresar, un dolor que no he podido expresar, el miedo. Cuando los animales sienten mucho miedo y se quedan en estado de congelación, ¿no? Se quedan completamente paralizados porque creen que van a morir y posiblemente mueran. Claro. Si no mueren, cuando salen de ese estado de congelación, lo que hacen es sacudirse. Eso como hemos hecho nosotros antes al inicio, se sacuden como una forma de volver a un estado de reposo y liberar esa tensión, esa carga que ha quedado en el cuerpo. Mira. Los humanos parece que hemos perdido como esta capacidad. Eso te iba a decir, que los animales sí, los humanos y nosotros ya se nos olvida, ¿no? Las cosas más naturales. Sí, y entonces, claro, guardamos muchas veces esas tensiones. Entonces, si nosotros aprendimos que llorar era malo y yo me estoy toda la vida conteniendo las ganas de llorar a pesar de una tristeza muy grande, pues esa tristeza se va acumulando en el cuerpo, va cargándome muscularmente, digamos, o sea, físicamente se genera esa coraza y esa coraza conlleva también una coraza, como decía, caracterial, ¿no? Entonces, para Reitz, el ejemplo perfecto de uno, como él también era muy peculiar, ¿no? Pero como que tenía así como unas cosas un poco extravagantes y más para su época. Pero él hablaba de que el ejemplo perfecto de un organismo sano, o que una forma de ver si un individuo estaba sano física y psicológicamente o psíquicamente, era su capacidad orgásmica. Es decir, según la capacidad de sentir placer y entregarte al orgasmo, también influye, o sea, era como un indicador de cómo la energía fluye en tu cuerpo, esa energía vital, y cómo tú estás también psíquicamente. Súper interesante. Sí. O sea, ostras, depende del orgasmo que tengas. O sea, para él era su teoría también, pero bueno, tiene cierto sentido. ¿El orgasmo qué es? Empieza una tensión. Sí. Empieza a haber una carga, hasta que hay una descarga y después de la descarga hay una relajación. ¿Qué pasa? Que hay personas que pueden tener dificultad en un momento dado de descarga, o todos hemos podido a lo mejor experimentar en un momento dado como una descarga que no ha terminado de descargar la cantidad de carga que se había producido, ¿no? Sí. Y a la vez también como que esa descarga pueda ser una descarga completa en el sentido de que todo el cuerpo intervenga en ese placer, ¿no? Y no se quede a lo mejor solamente como en una zona, que se quede en una zona genital, por ejemplo, ¿no? Que sea un orgasmo completo, un orgasmo total, un orgasmo de todo el cuerpo. Entonces, él valoraba que según tu capacidad orgásmica podías valorar más o menos la salud física y mental de la persona, pero en base a la energía, cómo circula la energía en tu cuerpo. Qué bueno, ¿eh? Y es un ejemplo perfecto de esa energía en el cuerpo, ¿no? Entonces, para él era eso, el orgasmo era como la expresión máxima de una descarga de energía vital. Una medición bastante curiosa, ¿eh? Esto no te lo esperabas. No me lo esperaba. La vida, ¿eh? Quería preguntarte si hay alguna correlación entre la acumulación de carga o coraza con alguna parte del cuerpo que tú digas, vale, igual esta zona es donde se cargan más las emociones en el cuerpo. A ver, sí que es verdad que todas las corazas corporales o musculares, corporales, tienen que ver con la emoción. Ahora, ¿con qué tipo de emociones? Pues bueno, sí que es verdad que la zona del pecho
está muy relacionada con el cuerpo emocional, o sea, esta zona sería un poco como el cuerpo emocional y quizás esta es la zona que podemos decir, pero en realidad todas tienen que ver con la emoción, ¿no? Con diferentes emociones. Sí. El miedo puede estar más abajo, una contención, yo qué sé, por ejemplo, de gritar o de expresarte o de llorar puede irse más a esta zona, pero vaya, yo no sé, creo que tampoco es como algo, como una regla matemática, ¿no? Porque al final es como eso, como que todo el cuerpo es por lo menos en mi percepción, ¿vale? Como que todo el cuerpo es uno y al final, bueno, pues todo afecta a todo y sí que hay como indicadores, ya te digo, el miedo pues en la zona más del instinto, las emociones pues de tristeza, angustia, tal, pues un poquito más en esta zona. De hecho, son cosas que podemos sentir. Sí. Quiere decir, cuando uno está muy triste, puede sentir como el pecho encogido. Cuando a uno le entra mucho miedo, literalmente se puede cagar. Es verdad. Sí, sí. O sea, o sea, que es que se te aflojan. Claro, de ahí viene me cago de miedo. Me cago de miedo. Me cago de miedo o me cago de risa. Sí, sí. Pero es verdad, es que esa zona es como, ay, Dios mío, ¿no? Es como... Y, y la parte como más mental carga también como mucho esta zona. Entonces, bueno, pues él identificó, hablando de las corazas, identificó como 7 sectores, 7 segmentos, que son como si fueran anillos, ¿no? Que van de esta forma a lo largo del cuerpo. Identificó 7 anillos y bueno, curiosamente, a mí una cosa que me resultó muy curiosa es que en yoga y en algunas tradiciones, no en todas, se habla de 7 chakras, que más o menos vienen a coincidir con esas 7 corazas. Curioso, Más o menos, o sea, muy Sí. cercano, muy cercano. Y me resultó muy curioso también. Yo curiosamente, cada vez que estudio algo nuevo, ya sea de la mentalidad, estoicismo, o sea, más tirando de filosofía o más a Sí. niveles de mentalidad, cada vez como que veo muchas correlaciones, pero que es lo mismo explicado de manera diferente. Sí. Entonces, me encanta ver cómo al final las diferentes personas llegan a la misma conclusión, pero con sus tipos de palabras y su forma de expresarse. Entonces está súper guay, súper curioso. Incluso, Sí. incluso la religión. Hay También. religiones que son diferentes y de repente te dicen algo que literalmente también lo dicen en la otra de una forma diferente. Sí, sí, sí. Y esto es un poco, eso que dices, que pasan muchas cosas. Son religiones, en filosofía, en las culturas, ¿no? De cómo van también las culturas evolucionando, pues también se ven paralelismos. Y por supuesto, pues bueno, estos estudios vas viendo pues que unos lo llaman, ay, mira, qué casualidad, ¿no? 7 chakras. Bueno, este hombre pues definió 7 o identificó 7 corazas, 7 segmentos, ¿no? Entonces, bueno, pues como eso hay como muchas cosas que luego después vas viendo que en realidad está como relaciones como diferente palabrería, por decirlo de alguna forma, diferente forma de expresarlo, Sí. de verlo, de abordarlo también. Yo te iba a preguntar, nosotros no, o sea, las personas, ¿hay alguna zona del cuerpo de la que se olvida? Que dice que no la cuida y es una zona muy importante. Supongo que depende de cada persona. Creo que no todos tenemos olvidadas las mismas zonas, creo yo. Pero bueno, es verdad que, por ejemplo, la zona de atrás del cuerpo es una zona que no nos vemos. Entonces, como que la zona de atrás es como, bueno, eso casi que no es mío, ¿no? Muchas veces ponemos como mucha intención en la parte de delante, Sí. en la parte de atrás no la cuidamos tanto. Entonces, bueno, esto no tiene por qué ser siempre así, pero en parte como que lo que te pasa por detrás también a veces es como lo oculto o lo que no quieres ver, ¿no? También como está ahí detrás. No, esto es lo que se ve y esta es como mi ventana al mundo, pero esto es como mi parte oculta. Pero en cuanto a zonas, yo creo que depende de la persona. Mira, yo por ejemplo soy una persona que creo que he descuidado mucho mis pies durante mucho tiempo, Los pies. ¿sabes? Pero sé que hay gente que los cuida un montón. Entonces, no sé, mira, uno de los ejercicios que hacemos en clase de yoga terapéutico, que yo creo que tú, Henry, a lo mejor hasta alguna vez lo has hecho conmigo, Puede es ser. mover los dedos de los pies independientes. O sea, independientes, más o menos Yo independientes. eso no ¿no? puedo hacerlo. Independiente no puedo. Ya lo sabes antes de probar. Entonces, es muy curioso como todo el mundo, cuando lo hace por primera vez, yo todavía creo que no me he encontrado con casi nadie que realmente tenga la facilidad de hacerlo la primera. Porque los pies están ahí como
los deditos sobre todo como muy Engarrotado, ¿no? Encerrados. encerrados, sí, como que no les damos, también el tipo de vida que llevamos, pues evidentemente no andamos descalzos, tenemos eso, el calcetín, la bota, el no sé qué, ya no te quiero hablar si te pones tacones, puntera, entonces, está el pie ahí súper comprimido, o sea, el pie está literalmente atosigado. Entonces luego cuando vas a mover los dedos de los pies te das cuenta que los tienes como atrofiados. Sí. De hecho, es que los dedos de los pies tú los miras y la verdad que el que no los tiene deforme es casi o medio, no deforme, pero un poquito así. Yo me los miro y digo, están un poquito contrahechos, ¿sabes? O sea, se les ve un poquito como, tú ves el pie de un bebé y los deditos están como muy libres, Sí, ¿no? Se separan mucho, ¿no? Se separan mucho y luego después con la edad parece que perdemos la capacidad. Entonces, este ejercicio es muy gracioso porque siempre nos reímos mucho en clase haciéndolo y es como pulsa con el dedo gordo del pie intentando que solamente se mueva el dedo gordo del pie. Entonces la gente es como, Se concentran. dice, ¿no? no puedo. Y es algo que te sorprende porque es una parte de tu cuerpo que no estás pudiendo controlar. Es como, pero ¿por qué no soy capaz de hacer esto? Si es mío, es mi cuerpo, es mi... Luego lo entrenas y enseguida responden, pero es como algo que sorprende, ¿no? Porque dices, joder, los tengo, no los uso. Entonces, pues no sé si es una zona de las que a lo mejor la gente olvida mucho. Podría ser, quizás no tanto en el cuidado, pero sí como en el movimiento, ¿no? Como en ejercitarlos. Yo no he visto a mucha gente que diga, voy a hacer ejercicios de pies. Sí, Pero bueno, cada vez se tiene más en cuenta el pie porque ahora existen los zapatos con el pie más amplio, con la suela más amplia. es verdad, es verdad. Entonces- Y los separadores también. También. Y están teniendo la Sí. gente como más conciencia de eso. Como que dice que... perdón. Bueno, que yo me quiero comprar unos zapatos de esos más amplios, ¿no? Porque son súper cómodos para tener la suela un poquito más libre, ¿no? Y mejorar la pisada, porque también eso es muy bueno para toda la columna y toda la corporalidad. Pero más allá que eso, quiero preguntarte un poquito más a través del cuerpo. ¿La intuición es una herramienta que se puede mejorar? Sí, sí, totalmente. Se puede entrenar. Digamos que todas las habilidades que tenemos las podemos entrenar y mejorarlas. Las podemos como pulir, ¿no? Yo creo que cualquier habilidad se puede como entrenar. Y sobre todo la intuición, yo creo que que hay personas que son como más intuitivas de naturaleza, personas que a lo mejor creen que son menos intuitivas, pero realmente no solamente es aumentar la intuición, yo diría que es más bien aprender a identificar cuándo es intuición de cuándo es imaginación, ¿no? O sea, cuándo realmente es una intuición. Entonces, para eso es muy útil el tema del cuerpo, por ejemplo, porque si tú identificas una vez algo que te cercioras de que, o que luego después, yo qué sé, se demuestra que efectivamente era una intuición completa, ¿no? Yo creo que todos tenemos en la vida alguna experiencia donde dices, wow, aquí la intuición, o sea, es que me marcó y me guió totalmente. Si tú identificas eso y eres capaz de identificar algo asociado a nivel corporal, o sea, qué me pasaba, cómo me sentía, que, no sé, como algo que te sirva como vínculo, puede ser ya una guía para ir diferenciando cuándo es una intuición de verdad, cuándo es una creencia, cuándo es una imaginación. Y también la intuición puede, como tú has dicho, ¿no? Una vez que hemos detectado cómo son nuestras intuiciones, es algo que a lo mejor una persona siente en el pecho y otra persona lo siente en otro sitio, en el estómago, o depende de cada uno. No tengo la certeza total a esta respuesta, pero en base a lo que yo sé y mi experiencia, diría que sí. Diría que no todo el mundo lo va a sentir de la misma forma. Pero vaya, no es una respuesta así como que pueda afirmarlo, ¿no? Pero a mí tengo esa sensación un poco, pues eso, por la experiencia y por lo que veo. Creo que en cada persona puede ser ligeramente diferente o incluso muy diferente. Sí. ¿Y la intuición es solo cosa de energía o también es pensamiento? Es que, ¿qué es la intuición? Es que, claro, ahí Claro. entramos en qué es la intuición. A ver, sabemos que nuestros sentidos perciben muchas más cosas de las que nosotros podemos, digamos, conscientemente... ¿Cómo sería? No me sale la palabra, espera. No lo Corten. no lo A ver, es que no me sale la palabra. Conscientemente sentir. Sentir no como, ay, sería la palabra? Como gestionar. Gestionar. Digamos, a eso me refería. O sea, se sabe que estamos constantemente recibiendo estímulos, pero no podemos ser conscientes, o sea, llevar a la conciencia todos esos estímulos porque sería una locura. Claro. Entonces, digamos que como que también se eligen, ¿no? Lo que viene a la conciencia se elige. Entonces, yo a lo mejor estoy hablando aquí contigo
y te estoy mirando a ti, estoy concentrada en esto. Pero mi cuerpo está como constantemente, o sea, mis diferentes sentidos están constantemente atentos a otras cosas. ¿El subconsciente se podría decir? Sí, bueno, eso va al subconsciente. Y si en algún momento detecta que hay algo importante, pues entonces me lo manda al consciente, ¿no? Para que yo en ese momento tome conciencia. Entonces, si de repente, pues yo qué sé, escucho un Tyrannosaurus Rex, pues de repente como que mi atención ¡pum!, se va ahí. Pero habrá muchos estímulos que estamos recibiendo que el cuerpo está como gestionando, ¿no? Nuestro organismo gestiona, considera que no son importantes o no son determinantes y entonces por eso podemos mantener la atención en algo también. Entonces, realmente, claro, ¿qué es la intuición? La intuición yo creo que es un cúmulo de información recogida que no necesariamente ha pasado por el consciente y que cuando viene al consciente, claro, no sabemos decir por qué. O sea, tú te acercas a una calle, imagínate, y de repente te surge que estás en peligro, ¿no? Hay algo que te dice, no pases por aquí. Tú conscientemente dices, no tengo razones aparentes para pensar que es peligroso pasar por aquí. No, yo qué sé, hombre, si es una calle oscura... No, vamos a ponernos algo como más sencillo, algo que dices, ¿por qué me da miedo pasar por aquí? ¿O por qué me he angustiado al pasar por aquí si no hay nada aparentemente? Pero tú has recibido, tu cuerpo, tu organismo, tus sentidos han recibido algo que le ha hecho ponerse en alerta. Entonces tú ya recibes, digamos, el estímulo de atención, peligro, y entra el miedo, claro, en acción, para protegerte, ¿no? Para que tú puedas, pues, elegir no pasar por allí o tal. Entonces, ¿hasta qué punto realmente es algo, ¿cómo decir?, etéreo, o realmente son cosas que tu cuerpo, tus diferentes sentidos han recogido, esa información que has recogido y ya te ha pasado directamente como el informe final, ¿no? Te ha dicho, cuidado, por aquí no. Entonces, es curioso. Ahora, hablando de la intuición y en base a otras cosas que hago, sí que es verdad que hay algo que yo diría que hoy día por lo menos no tenemos explicación para ello, vale, por lo menos en mi experiencia, y aquí ya hablo un poco de cuando ya hago el testaje a las personas y demás. Ahí surge algo que no sé si es intuición, pero que yo creo que sí que se podría clasificar de intuición, donde yo no sé de dónde puedo tener determinada información, pero que luego resulta ser una información veraz, ¿no? O que encaja. Entonces, no sé de dónde viene, pero... Es que somos energía, ¿no? Y a veces te llegan cosas que dices tú, ¿y esto por qué? Sí. ¿Y por qué he acertado encima, sabes? Sí. No te puedes explicar, pero... Sí, 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 total. Hay veces que dices, bueno, sí, igual, pues eso, mi cuerpo como que ha percibido ciertas cosas y no sé qué, pero y entonces por eso me ha entrado miedo, pero cuando te viene una información de alguien, una intuición, que dices, pero yo, ¿por qué pienso que esta persona tiene no sé qué o le está pasando no sé cuál si ni la conozco, ni la he visto más que una vez en mi vida? ¿Por qué he llegado a esa información? ¿O de dónde ha venido esa información? Claro. Y has dicho una palabra que igual mucha gente se piensa o se pregunta, ¿qué es el testaje? Porque esto tú lo haces antes de una terapia hacia una persona. Sí, concretamente lo uso para la terapia de sonido. La terapia de sonido, yo hago terapia de sonido con cuencos tibetanos. La terapia de sonido se puede hacer con diferentes instrumentos, hay terapia de sonido con voz también. Entonces, para la terapia de sonido que yo hago, antes hago un testaje, que es testar diferentes cosas. Entonces, ese testaje, yo en mi caso hago dos tipos de testajes. Uno sería sin necesidad de tener a la persona presente, pero con sus datos personales, como que me pongo en contacto con su energía, vamos a decir, y entonces, sí, con su energía, sí, sí. Y entonces ahí hago una serie, o sea, hago un testaje, testo diferentes cosas, emociones, o sea, bueno, de hecho suelo mirar concretamente como 4 factores. Miro tema de chakras, a nivel de chakras qué desequilibrios hay, a nivel de emociones atrapadas, emociones que a lo mejor están justamente interfiriendo para que energéticamente haya diferentes bloqueos o desequilibrios. Testo también el tema de obstáculos, qué obstáculos tiene esa persona para lo que quiere trabajar, partiendo de la base que la persona cuando viene a trabajar conmigo terapia de sonido trae un propósito para trabajar. Entonces yo todo lo testo, o sea, todo mi testaje es en base a ese propósito. Entonces, en base a esta situación que tú quieres o que estás atravesando y que quieres que trabajemos, qué emociones hay en relación a esto,
qué obstáculos hay en relación a esto, cómo está tu cuerpo energético a nivel de chakras, si hay derivaciones, y todo esto me da mucha información a mí y yo esa información se la transmito también a la persona antes de empezar con lo que son los propios tratamientos de sonido, le doy parte de esta información, porque creo que también es una forma de poner un poco de conciencia ahí, ¿no? Y de, bueno, ahí queda el testaje. Y se me rompe un poco la cabeza, ¿no? ¿Cómo puedes saber algo de una persona solo con unos datos a nivel emocional sin que ella te lo comunique, ¿no? Entonces, dinos un poco cómo has empezado a sentir esas cosas y cómo nosotros podríamos utilizar ese tipo de cosas que utilizas tú para nosotros mismos. Vale. Bueno, quiero añadir que he dicho que uso dos tipos de testaje. Uno es este que digo, que lo hago como antes de ver a la persona, o sea, sin necesidad de tener a la persona presente. Y el otro es con la persona presente y utilizo técnicas de kinesiología. No soy kinesióloga, pero sí que puedo utilizar como algunas formas de test muscular para testar ciertas cosas también, pues chakras, tratamientos específicos. Entonces, esto lo hago con la persona delante, ¿no? Y es un test muscular donde yo, pues en este caso normalmente lo hago con los brazos, pues con los brazos puedo ir preguntando a tu sistema diferentes cosas y tu cuerpo me va a ir respondiendo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, por favor? O sea, que estoy flipando. O sea, mi cuerpo responde a lo que tú preguntes. Sí. De hecho, mira, esto es muy curioso porque cuando estoy buscando un cuenco que a la persona, o sea, que el cuenco, el sonido, yo tengo muchos cuencos, ¿no? Con diferentes notas. Ahora, yo busco uno que me ayude a trabajar, pues, X cosa de la persona. Imagínate que me dices, es que a mí me duele mucho la lumbar, Patri. Yo digo, venga, vale, vamos a testar qué sonido va bien para eso. Yo hago mis cosas y voy testando. Entonces, toco uno, cojo tus brazos y tu cuerpo me responde si eso le equilibra o eso le desequilibra. Y cuando hay un cuenco que le gusta a la persona, de repente la respuesta es súper clara, ¿no? Sí. Cuando yo cojo sus brazos y le digo, este es el que te gusta. Y dice, sí, este me encanta, este me encanta. Eso es súper curioso. Y me acuerdo además una vez con otra cosa, que fue con unas esencias. A veces digo, a ver, ¿qué aceite esencial uso con esta persona? ¿No? Que también a veces pues, utilizo aceites esenciales dentro de la misma sesión. Entonces, le pedí que sin mirarlos, los cogiera y se los pusiera como en el cuerpo cerca. Y luego después yo la testé, también como digo, ¿no? Cogiendo sus brazos, viendo y tal. Y entonces yo como que mentalmente pensaba que la lavanda le iba a ir súper bien. El cuerpo me dijo que la lavanda no, me eligió otra. Y cuando ya le dije, mira, pensaba darte lavanda, pero... Y me dice, uy, no, la lavanda es que la odio, es que, uy, no me gusta nada, ¿no? Y dices, es que el cuerpo responde súper rápido, vaya. Y sin embargo, ante algo que le encanta, también la respuesta es como súper clara, ¿no? Entonces, no sé si quieres que te haga una demostración de algún Venga. testaje. Sí, claro. Hostia. A ver, voy a pensarlo para luego, porque no sé, me gustaría como elegir una pregunta que pueda ser como muy claro, algo que yo no sepa Vale. y que podamos... Pero le tengo que dar una vueltecilla. Vale. A ver, ¿Y esa pregunta sirve para los dos o solo...? no, más bien tiene que ser algo personal. O sea, Vale. es mejor Claro, que como sea algo me conocen tuyo. más... O sea, sí. o a él, se lo puedo hacer a él. Vale. O sea, se lo puede hacer a cualquiera, pero algo que no tenga por qué yo saber, Vale. ¿vale? Hostia, pues sí, vamos a dejarlo por el final y a ver, Sí, sí. a ver qué pasa. Sí, así Curioso, me da tiempo como a ver Sí. qué pregunta o qué podemos utilizar para eso. Ostras. ¿Vale? Algo que sea, a ver. O sea, yo llevo toda la entrevista flipando. O sea, estoy con una sonrisa de oreja a oreja. Ostras. Yo que estoy flipando, los músculos de los brazos te dicen las cosas, tío. Sí, el cuerpo en general. El cuerpo en general, Sí, sí. De hecho, los kinesiólogos utilizan, bueno, los kinesiólogos, yo ya os digo, no soy kinesióloga, ni mucho menos. Lo que pasa es que hay herramientas de diferentes disciplinas que es verdad que se pueden utilizar, sabiéndolas utilizar, pues utilizas una herramienta concreta y ya está. Y sí, ellos testan con las piernas, con los pies, o sea, al final es como preguntar al cuerpo y el cuerpo responde. Esto es una cosa que uno mismo lo puede hacer también. Ajá. Hay una forma muy fácil de hacerlo. Pues cuéntanosla. Mira, una forma muy fácil es colocarte de pie, Sí. poner los pies juntos y ahí pedirle al cuerpo que te dé un sí, y dejar que el cuerpo se balancee. Entonces el cuerpo va a hacer un movimiento. Puede ser un balanceo hacia un lado, un balanceo hacia adelante, va a hacer algún tipo de movimiento. Vale, ahora le vas a pedir que te dé un no. El cuerpo va a hacer otro tipo de movimiento.
Ahora, con eso ya sabes cuál es la respuesta de tu cuerpo para el sí y para el no, por lo menos en ese momento y en ese día, pues tú le puedes preguntar cosas. Por ejemplo, le puedes preguntar a tu cuerpo qué ropa se quiere poner. O le puedes preguntar a tu cuerpo si quiere comer esto o aquello. O si le va, o qué le va mejor. Imagínate que, yo qué sé, pues eso, una esencia. Y dices, ay, no sé, yo qué sé, quiero utilizar una esencia o quiero ir a una terapia con Patricia. Pues yo qué sé. ¿Es algo que necesito? ¿Es algo que mi cuerpo quiere o no? Pues pregúntaselo. Y pues muy interesante porque yo especialmente soy una persona súper indecisa ¿Sí? y saber que tu propio cuerpo puede ayudarte en eso me parece una pasada. Bof, ya ves. O sea, yo es como que he escuchado eso antes, pero con el péndulo, ¿no? Que como que el péndulo te Sí. dice sí o no, Sí. y según la persona que sea, pues hace un movimiento u otro. Sí. Pero al final, ese movimiento lo hace tu cuerpo, que es el que te lo está diciendo, ¿no? ¿Sería como otro método? Sí, sí, sí. Pero no, o sea, salvando las distancias, están cerca. De hecho, sirven para testar cosas muy parecidas, ¿no? Sí. O sea, Porque el péndulo, por lo que yo tengo entendido, es como que el mensaje te lo da tu yo superior. sí. O algo así. Pero, ¿realmente es tu cuerpo o es como... Es muy interesante esto, porque el péndulo se basa, o sea, su funcionamiento se basa en la radiestesia. La radiestesia es algo que existe, no es una invención. De hecho, gracias a la radiestesia, aquí donde estamos, hay un pozo que encontró una persona, Claro, mi abuelo. tu abuelo, que sabía buscar con las varillas dónde estaba el agua y además sabía marcar la profundidad a la que estaba y no fallaba. Y marcó el suyo y marcó el del vecino. Y ahí están los pozos hasta hoy, dando agua y van perfectamente. Y los marcó así, con radiestesia. Entonces, esa misma radiestesia que se usa, por ejemplo, con las varillas o con el aurímetro, también se usa, o sea, también el péndulo estaría dentro de esa, bueno, que no me sale la palabra, ¿cómo sería? Esa disciplina, ¿no? De esa disciplina de la Vale, sí. radiestesia o ese principio. Entonces, es curioso porque si tú dejas un péndulo colgado en una estantería y le haces preguntas, el péndulo no se va a mover. Claro. El péndulo lo que hace es captar tus propios micromovimientos y amplificarlos. Bueno, el péndulo, las varillas, el aurímetro. O sea, nosotros somos seres que somos sensibles al electromagnetismo. Nosotros y todos los seres vivos somos sensibles al electromagnetismo. Entonces, captamos el electromagnetismo, pero no somos a lo mejor capaces, o a lo mejor, bueno, me imagino que habrá quien también lo tiene desarrollado, ¿no? De forma natural o entrenada, para detectar a través de tu cuerpo la información que te está dando esa energía con la que entras en contacto. Pero cuando tienes un instrumento sensible, muy sensible, como un péndulo, ya ves, eso es un péndulo, algo que pendula. Ese péndulo capta esos micromovimientos y entonces puede responder, ¿sabes? Eso, entonces, básicamente sería eso. De hecho, espera, dadme un segundo. Vale. Venga. Uf. Bueno, mientras tanto, ¿qué te está pareciendo? Pues esto me está pareciendo una pasada. Esta muchacha está llena de sorpresas. Hombre. Ahora nos va a traer un péndulo, creo. No sé. Creo que sí, es que creo que ¿Sí? lo tengo. Como lo Uy. tenga, os voy a hacer un... Mira, aquí está. Mira, un péndulo muy sencillo. Cógelo. Vale, lo cojo. Yo es que, a ver, yo soy muy mental para estas cosas No, perfecto, me encanta, mejor. cada vez menos. Y la verdad que mi madre lo utilizó un tiempo el péndulo y no fui bastante empático con ella y hay veces que, bueno, Bueno. a ver. Vale. Le vas a pedir al péndulo que te dé un sí. Díselo. Vale. Péndulo, dame un sí. Vale. Ahí empieza a moverse de lado a lado. Sí. Vale, ahora dile que te dé un no. Vale, péndulo, dame un no. Círculo hacia tu izquierda, ¿no? Sí, círculo hacia mi izquierda. Vale, ok. Vale, ese es tu sí y ese es tu no. ¿Lo has apostado, Henry? La verdad que no. O sea, si quiero quedar el brazo quieto, pues lo dejo quieto, pero no lo No estoy lo hace haciendo a aposta. propósito, No. exacto, O sea, vale. estoy mirando el péndulo, no lo que hace mi brazo. Pregúntale si te llamas Jesús Francisco, por ejemplo. Me llamo Jesús Francisco. No me lo puedo creer. No, le dice que sí, espérate. No, está en círculo. Está en círculos. Ah, ese era el no. Ese era el Ese es el no. no. Ese era el no. ¿Vale? Vale, pregúntale. Esto es una forma de testar que te está respondiendo bien. Esto está Qué bien en locura, cámara, ¿no? Espero. Hacer Esto- preguntas. ¿Esto se ve en cámara? Esto es Hacer preguntas que sabes que sabes su respuesta para ver si Claro, te está respondiendo obviamente bien ese o es mi no. nombre.
Claro, ahora le preguntas por tu nombre real y ves si te responde. Vale. ¿Me llamo Enrique? Uy, he dudado incluso con la voz. No, pero está clarísimo. Es que es Sí, clarísimo. tío, pero- Hola. Y ahora lo prueba él, a él le va a decir. Y es que me encantaría más que lo probara él. Entonces, ahora Venga. pregunta lo que quieras. Vale, espérate. Vale. Estoy flipando, ¿eh? Pues cuando lo Es cojas que tú vas a flipar no, más. no sé ni qué preguntar. O sea, quiero que la respuesta sea que sí, pero... buah. Bueno. Esta entrevista lo va a petar, ¿verdad? Y tanto que lo va a afectar. Mira cómo... No estoy También- haciendo posta, ¿eh? También es verdad, y esto tengo que decirlo, que el péndulo no es buena herramienta para adivinar el futuro. O sea, no es como una Ok. herramienta para adivinar el futuro, ¿sabes? Sí. A ver, Es tus sensaciones y lo que... claro, ¿no? si tú eres una persona que a lo mejor tiene esa capacidad o tienes cierta, no sé, mediumnidad o adivinación o tal, entonces sí, te va a servir como una cosa más. Yo, por ejemplo, cuando testo, no testo preguntando, por ejemplo, sobre qué le va a pasar a esa persona o tal, sino que testo más bien eso, pues, ¿qué chakras tiene ahora mismo, como aquí ahora, ¿no? Balanceados. Entonces, haz la prueba, venga, pídele tú sí. Vale. Uy, se movió mucho. Me llamo Roberto Carlos. Pero primero tienes que preguntar, no, claro. primero tienes que decir, Sí, vale. ¿cuál es tu sí, cuál vale. es tu no? Por favor, enfocarle la cara cuando se empieza a dar cuenta de que el péndulo le responde. ¿Pero lo has preguntado? O sea, Lo ha tengo hecho- que preguntarle. Claro, tienes que preguntar. Vale, vale. Lo puedes hacer mentalmente también, Vale. ¿eh? Ah, vale. Me llamo Pablo. Pero ¿ya sabes cuál es tu sí? No, claro, tienes que preguntar cuál es mi sí. Ah, sí, vale. ¿Cuál es mi sí? Venga. Pídele que te dé un sí claro. Dame un sí claro. Sí. Esto es lo que quiero. Mira, la parte del péndulo de la cuerda que sobresale, cógelo en la mano. Está dando como vueltas, ¿no? Creo. Sí, lo que pasa es que está ahí. O sea, cógelo así ¿Qué en la colgue mano. más dices? Que en vez de colgar al lado, mira, lo coges así. Sí, no, como se como le esconde. corta. Ahí. Para que no vale, cuelgue vale. al lado. Ahí. Ok. Si no, esto se le corta un poquito, no pasa nada. Sí, luego se corta. Dile, dame un sí. Dile. Dame un sí. Quiero mi sí. Vale. Es más. como así, ¿no? Es como, Como así, sí, diagonal. como más en línea. Vale, ahora pídele un no. Ahora quiero que me des un no. No quiero. Un no. No le digas que no quieres, dile que le te dé un no. Dame un no. Pablo, el péndulo creo. Mira. Vale. Es un círculo. Es como yo un círculo a la izquierda. Sí. Sí, os ha salido muy parecido el sí y el no. Sí. Vale, ahora pregúntale por tu nombre, el que tú quieras, uno real o uno ficticio. Me llamo Jorge Javier Vázquez. No. No. Y sin pararlo, pregúntale por tu nombre real. Me llamo Pablo Antonio Ojea Martín. Mira qué largo, ¿eh? ¿Pero por qué hace eso? Porque diciendo que sí, tío. Qué pasada, tío. Porque yo no he movido la mano, ¿eh? Que sí, que es así. Que yo es no he que hecho es así. nada. Yo he pensado en sí. Claro, o sea, el cuerpo está respondiendo. De hecho, ya solo con que tú solamente pienses en sí y en no, sin hacer ninguna pregunta, el péndulo va a responder. Hostia. O sea, va a reproducir ese sí y ese no. O sea, si una persona tiene duda de algo, en plan, por ejemplo, ¿realmente quiero esto? Entonces así, y tu cuerpo, las sensaciones que te va a dar, Sí. te lo va a decir. Sí, sí, Y sí. muchas veces no sabemos decidirnos, pero... Y esto, bueno. como decía, con el cuerpo también se puede llegar a hacer, ¿no? Con el balanceo. los pies. Sí, como preguntarle al cuerpo, ahí dejar que todo el cuerpo como muy recto, ¿no? Y los pies muy juntos, Sí. te marque si es un sí o es un no. Eso, si necesitas eso, si eso está para ti, está dentro de tu bien mayor, o si es lo que realmente quieres o te apetece. bueno. Qué Sí. guay. Yo Eso- sé que yo es que a mí me ha pasado alguna vez que me han dado el péndulo, ¿no? Y claro, yo mi mental, así, en plan, no se me va a mover ni un dedo porque lo decido, ¿sabes? Entonces, claro, es verdad que cuando me deja fluir, es como que ha hecho lo que ha querido el péndulo y digo, yo no he tenido control de cuándo se movía recto y cuándo circular ni nada. Y además te das cuenta de que responde muy rápido, o sea, de que reacciona, sí. de que estaba haciendo una inercia y de repente, ay, en un par de segundos ya cambia su inercia y cambia su movimiento, ¿no? Entonces, Oye, Guau. es increíble, ¿eh? pues ahí queda lo del péndulo. Me ha encantado veros usando la hostia. Sí. Sí, sí, sí. No, es que yo no sé, yo es que no tenía ni idea. O sea, yo me acuerdo que a veces se decía,
si gira para este lado es que va a tener hijos. Eso, bueno, cuando yo... Y se hacía así y giraba o no giraba y decía, pues no vas a tener hijos. Una tontería, pero, Sí, pero bueno. yo no sabía que realmente se podría utilizar. Sí, sí, sí. Ya te digo, es que el pozo mismamente que hay aquí en esta casa, dando agua y del agua que estamos bebiendo, lo encontraron con unas varillas, o sea, con una técnica de radiestesia. Sí, es verdad que mi abuelo hacía eso y no sé, o sea, quiero aprender. O sea, me da mucha curiosidad tener como esa sensibilidad, ¿no? En el cuerpo de... La sensibilidad está. Lo que necesitas es algo que Muy amplifique bueno. esa señal. Sí. ¿No? O sea, yo no soy capaz, a lo mejor, de darme cuenta si en mi cuerpo es un sí o un no a la pregunta que estoy haciendo, pero a la hora, por ejemplo, yo cuando testo emociones, yo tengo una tabla donde aparecen un montón de emociones. Entonces, yo conectado con esa persona, intentando estar lo más neutra posible, también tengo mi ritual para hacerlo. Entonces, una vez que ya estoy como en el estado que tengo que estar, pues yo me pongo sobre la tabla y voy preguntando, ¿es esta emoción, es esta emoción, esta emoción, esta emoción? Hasta que me va dando, ¿no? Y entonces yo las voy apuntando. Entonces hay unas que me dicen que no, otras que me dicen que sí, a veces que se pone un poco como dubitativo y entonces ahí como, a ver, compruebo que la conexión está bien, que, Claro. ¿sabes? Respiro. Hombre, me lleva mi ratito, hacer el testaje a una persona, pero lo veo interesante y creo que amplifica también mucho luego el trabajo con el sonido. ¿Alguna vez sentiste que el cuerpo de alguien te decía algo que la mente aún no sabía? Sí, 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 sí. Sí, esto creo que a todos nos pasa en alguna medida, alguna vez, y claro, es mucho más fácil si tienes un poquito de conocimiento, o a veces sin conocimiento, solamente intuitivamente, tú ves a una persona y de hecho el lenguaje no verbal es un lenguaje casi que nos da más información incluso que el verbal, ¿no? Totalmente. Entonces, es cierto que, por ejemplo, hay como... o sea, cosas curiosas, ¿no? Que a veces te pasan, que alguien te dice, le preguntas, ¿cómo estás? Y a lo mejor está la persona con la pierna así, con un tic en las piernas, la pierna así, ¿no? No sé si se ve en cámara, pero la pierna así. Sí, sí. Tiqui, 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 tiqui. Y te dice, bien, bien, estoy muy contento de estar aquí, estoy muy tranquilo. Estoy muy No, tranquilo. Y no claro. se da cuenta. Y realmente creo que hasta una parte de él se lo cree, ¿no? Sí, ¿no? Que quizás hay una parte de que no te quiere decir que está incómodo o lo que sea, pero también hay una parte que se lo cree. Pero el cuerpo le está diciendo, me quiero ir de aquí. Por eso se están moviendo las piernas, porque las piernas sirven para desplazarnos. Claro. Las piernas están, venga, Claro. vamos, vamos, vamos. Un síntoma también como de ansiedad, ¿no? El que las piernas estén ahí, tu, 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 tu. Y como la ansiedad también se puede liberar mucho a través de las piernas y de la carga en las piernas, o sea, puedes liberar mucha energía cuando está uno como un poco eso, ansioso, ¿no? Pues ahí las piernas te están marcando algo y, por ejemplo, la persona o no se ha dado totalmente cuenta todavía, o no te lo quiere decir, pero tú lo estás viendo, Claro. ¿no? O cuando ves a una persona que está a lo mejor, bueno, pues muy encorvado en un momento dado y te está hablando y está ahí como con el pecho muy hundido, como que ahí hay como una protección hacia el corazón muy grande, que puede ser de ese momento, pero también se ve, ¿no? Si alguien tiene esa postura habitualmente o si es algo momentáneo. Claro. Entonces, cuando alguien te está hablando, te está contando una historia y su cuerpo te está diciendo totalmente la contraria, o sea, si yo te estoy diciendo, estoy súper contenta. Eso puede ser. Dices, bueno, si tú lo dices, evidentemente no, tu cuerpo está diciendo lo contrario. Ahora tú dices, ¡ay, qué contenta estoy! Me siento súper feliz. Pues hombre, ahí tu cuerpo está hablando, ¿no? El cuerpo se eleva, el pecho se abre, ahí como el corazón también se abre. Ahora yo te digo, estoy enfadadísima contigo. Y tú dices, ¿esta chica es tonta o qué le pasa? O sea, no sé cómo decirte, como no, hay algo que... eso todos somos capaces de leerlo, hay algo que no está casando. Incoherencia y... Pero pasa. O sea, realmente muchas veces pasa. El por qué puede haber muchas razones también de por qué. ¿Y en la energía también se nota? ¿O es solo físico? Tú dices, pues yo estoy muy bien, pero realmente tú la energía la notas como muy... Sí, también depende de cómo yo esté, a lo mejor de sensible ese día. Creo que también tiene mucho que ver con la resonancia con la otra persona, como algo así como si yo pudiera sintonizar o no la energía de esa persona. Ya con personas que me es más fácil sintonizarla y con personas que me es más difícil. Que eso creo que también es algo
que a todos nos pasa, ¿no? Sí. Hay personas que dices, tío, no soy capaz de leer a esta persona, ¿no? Es como un misterio porque no soy capaz de determinar cómo está. Y sin embargo, otra gente es como un libro en blanco, o sea, como un libro abierto para ti, ¿no? Ves cuando está contento, cuando está triste, cuando... Entonces, sí que es verdad que con la energía también pasa que alguien en un momento dado viene y dice, no, bueno, estoy más o menos bien. Y luego a lo mejor cuando estás haciendo el trabajo, más si es trabajo con cuencos, que ahí hay un trabajo energético potente, tú empiezas a notarte también, empiezas a percibir esa energía, incluso te puede afectar a ti también, ¿no? Yo así como la cosa más bestia que tengo, una experiencia un día que haciendo una sesión de sonido a una chica, pues nos pusimos malas las dos, pero malas de bajón de tensión, las dos fatal, a mí se me cortó, bueno, de hecho bajé un momento a por agua porque yo estaba diciendo, no, no llego al final de esta sesión, nunca me ha pasado tan fuerte, pero estábamos las dos así además, ¿eh? O sea, fue una cosa como, estábamos muy contentas, muy bien, empezamos y conforme iba avanzando la sesión estábamos las dos cada vez peor, y bajé y estaba Mercedes y me vio y me dice, uy, Patri, ¿qué te pasa? O sea, me vio en la cara que estaba descompuesta de echar un trapo. Sí. Y terminó la sesión y me hizo ella una sesión de LNT porque lo necesitaba, vaya, es que estaba... ¿Qué es eso? LNT es la nueva terapia. Eso el día que le hagáis allá la entrevista, si la hacéis, la nueva terapia, una terapia cuántica. También una terapia donde canalizas energía Ok. para esa persona. Entonces, es verdad que me vino muy bien, me subió mucho, pero me dejó flipada cómo me estaba afectando. Y luego a veces también haciendo sesiones a la gente, yo intento estar como muy conectada a mi cuerpo mientras estoy tocando los cuencos, ¿no? Mientras estoy haciendo como la sesión, la persona normalmente está tumbada, y entonces a lo mejor de repente yo intento estar como muy conectada a mi respiración y a mi cuerpo y como no interferir mucho en la persona ni estar como mentalmente ahí conectado con una intención, no, ahí es como presencia, lo más presente posible, escuchando, tú. Y entonces en el cuerpo ya me ha pasado como muchas veces que de repente a mí me viene y me duele de repente la lumbar, como el otro día de repente me duele la lumbar. Entonces cuando termino la sesión la pregunto a la persona, ¿te ha dolido algo? Y entonces me dice, pues sí, me ha dolido la lumbar, ¿no? Y digo, Madre mía. ostras, la resonancia ahí, ¿no? De cómo la energía de un cuerpo y de otro también se intercambian. Se nos ha colado un gato en este. Sí, nos ha agotado tan tranquilo. Entonces sí, sí, como que creo que también energéticamente es muy fácil también poder ir detectando cómo está la energía de la persona más allá de lo que la persona te cuente, ¿no? Me gusta, quería como recalcar, ¿no? Lo que has dicho de cuando a ti te ha dolido algo y tú piensas que es de la otra persona, ¿no? Se lo has preguntado, pero sin decirle lo que le duele. Porque igual, oye, ¿te duele la lumbar? No, no. No, ¿Te ha dolido algo? claro, para no condicionar a esa persona. Claro, me gusta mucho el preguntar sin que te condicionen, ¿no? Sí, porque podría ser algo mío también. Podría ser incluso la postura. Es verdad que las posturas que a veces tienes haciendo la terapia de sonido, como que físicamente a veces es también como muy cansado. Y dices, bueno, a ver si es algo mío, ¿no? O realmente ha sido algo que nos ha pasado a las dos. O de repente estar haciendo como un circuito alrededor de la persona y en un punto concreto empezarme a entrar un calor, pero un calor como que no tiene mucho sentido, ¿no? De repente ese sofoco. calor, sí, un sofoco, Sí, sí. pero no estoy en época de sofocos todavía, entonces yo digo, ostras, sí, pero un sofocón, ¿no? Y yo digo, madre, aquí. Entonces sigo, continúo el recorrido y en el siguiente chakra o en la siguiente zona ya como que eso se calma. Esto además me ha pasado tal cual, o sea, no estoy hablando de algo hipotético, sino de algo concreto. Y cuando termina el tratamiento y le digo a la persona, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Has notado algo raro fuera? Y me dice, ¡buah! En esta zona, la zona donde a mí me había dado el calor total, ha sido alucinante porque he notado algo como, ¿no? Y como que te remarca esa zona como un sitio donde esa persona ha tenido un montón de sensaciones, no exactamente calor, otras sensaciones, pero como que te remarca ese sitio. Y es justo en el único sitio donde yo, en este caso, por ejemplo, había notado algo diferente y además eso, como con mucho calor. Y me quedo flipando. Y yo digo, si le digo a la persona que ahí yo he notado un montón de calor, igual se piensa que me lo estoy inventando. Claro. ¿Sabes? Pero es real, los dos sabes. Sí, claro. Es real, es real. Pero bueno. Con respecto a esto, te quería preguntar que por qué ¿por qué el sonido tiene tanto poder? ¿Cuál es la explicación? O sea, Pues mira,
Yo creo que la explicación totalmente, bueno, no sé si se tiene la explicación total. Yo creo que no es algo, que es algo donde todavía hace falta, haría mucha falta como indagar más y estudiar más sobre ello, el por qué, ¿no? El por qué funciona. Pero la evidencia es que funciona. Quiero decir, y el sonido, o sea, desde la música tiene un componente terapéutico, es algo que ancestralmente en las tribus ya se hacía, había muchos procesos para sanar o para... O sea, digamos que la música era como una parte muy importante de muchos rituales, ¿no? Y también rituales relacionados con la salud de la persona o de los individuos. Entonces, ¿el por qué funciona? Pues mira, yo cuando hablo de esto en los baños de sonido, cuento que en realidad todo en el universo es energía y vibración. Y, y en base a eso nosotros también somos energía y vibración. Por lo tanto, estamos como trabajando con algo que nosotros también somos. Es como decir, ¿por qué el agua es tan necesaria para mí? Porque tú eres agua también. Exacto. ¿No? Sería algo así. ¿Por qué el hierro, yo qué sé, el magnesio, no sé qué, no sé cuál? ¿Por qué lo necesito? Porque tú también eres eso, está dentro de ti. Entonces, todo en el universo es energía y vibración. Digamos que la materia casi es una ilusión, ¿no? Y a mí me gustó mucho una vez que escuché, y como que me impactó también esto, que Nikola Tesla decía, el día que la ciencia empiece a estudiar los fenómenos no físicos, la humanidad avanzará más en una década que en todos los siglos de existencia, ¿no? Haciendo referencia a que todo en el universo era energía y vibración y que en realidad como que descubrir los secretos del universo necesariamente, según él, tenía que ir por ahí, ¿no? Por entender el mundo desde la frecuencia, la energía, la vibración y no desde tanto lo material, porque al final lo material es una ilusión realmente. Esto si lo ampliáramos, es vacío. Prácticamente todo es vacío. Tú tienes la ilusión de que esto es sólido, pero en realidad aquí hay muchísimo vacío. En un átomo prácticamente todo es vacío. Y son pequeñas partículas interactuando entre ellas con una frecuencia y una vibración determinada, que es lo que luego después da la ilusión de que esto sea sólido con determinado tacto o aquello, o sea un fluido, pero en realidad todo prácticamente es vacío y todo vibra a una frecuencia. Nuestros pensamientos vibran a una frecuencia, esa frecuencia a la que vibran nuestros pensamientos y nuestras emociones impacta también en la vibración y la frecuencia de nuestras estructuras físicas, órganos, tejidos, todo nuestro cuerpo físico, ¿no? Y hay un dato que quiero comentar que me parece muy interesante, que vi el otro día, y es que hicieron un experimento ya atómico, ¿no? Y se dieron cuenta de que dos átomos que estaban alejados entre sí estaban conectados. Y cuando un átomo de ellos, y cuando ese átomo sufría, el otro sufría. Y relacionado con lo que has dicho antes, de que justo me dolía la lumbar y la otra persona también, es que el día que se estudie la energía, se van a descubrir un montón de cosas. Porque tiene que estar súper relacionado. El que a ti te duela algo y también a la otra persona. Sí, yo creo que ahí hay algo eso que todavía no está como completamente claro, pero sí que hay como muchas evidencias. A ver, en realidad, si tuviera que decir algo por lo que funciona el sonido, o de lo poco que se puede saber de por qué funciona, bueno, o que yo sepa, a lo mejor alguien me dice, no, Patricia, yo sé por qué es que funciona, genial, pero yo podría decirte que hay un principio, el principio de la resonancia, que esto los arquitectos lo tienen que estudiar, de hecho, y tenerlo en cuenta, pues para que no se les caiga un edificio, un puente o demás. Entonces, el principio de la resonancia, ¿lo conoces? Ni idea. Vale, el principio de resonancia lo que dice es que una vibración armónica y fuerte tiene capacidad, o más armónica y más fuerte, tiene la capacidad de contagiar y cambiar una vibración más débil o disarmónica. Como la típica escena de una persona en ópera cantando y rompe el cristal. ¿Puede ser eso? Exactamente, eso es la resonancia. Ahí entran en resonancia y entonces, ¡buah! Sí, eso es. Wow. Claro. Entonces, en base a eso, también esto pasa con las personas. Cuando tú estás cerca de alguien, digamos que
Yo creo que las energías de dos personas que están cerca tienden a equilibrarse, a buscar un punto intermedio, pero siempre va a haber una, puede haber una que sea como mucho más fuerte y arrastre a esa que está un poquito más débil. ¿No? Que esto pasa a veces con personas que son no sé, como muy alegres, que tienen una energía muy elevada, muy alta, y estar cerca de esas personas te hace a ti también sentirte mejor. Y creo que en parte es por esto, o en parte o en todo, porque tu propia vibración se va alineando, empieza a resonar con la suya y va llevándote, es como que te arrastra a esa vibración más elevada y más armónica y más fuerte. Recta final. Final y- Empezamos con... Las preguntas rápidas. Buah, qué Que es guay. una sección que la verdad es que me gusta muchísimo, la verdad. Sí, se conoce más a la gente, ¿verdad? Sí, es como- Sí, más rápido. Pum, pum. No da tiempo a pensar. No da tiempo a No da pensar. tiempo, no da tiempo. Tienes ¿Vale? que decirlo y ya está. Aunque la última que te digamos, igual puedes pararte a pensar un poquito, ¿eh? ¿Clase de yoga al amanecer o meditación al anochecer? Es que tengo que pensar. Vale, diría que clase de yoga al amanecer. ¿A qué le haces más caso? ¿Al cuerpo o a la mente? Creo que al cuerpo. ¿Vale? Una emoción que te enseñó mucho. Chicos, son unas preguntas súper difíciles para ser rápidas. De rápido nada, ¿verdad? No, pero es una emoción que me enseñó mucho. El miedo, Una parte del cuerpo que hay que escuchar más. el corazón. El sonido que más paz te da. El sonido que más paz me da, quizás la voz de alguien querido, Qué Un buena aroma que conecta contigo. que conecta conmigo. Sí. El aroma de la montaña, no, no sé, ese aroma mezclado de aire fresco, plantas, Tierra mojada, a lo mejor. tierra mojada, así como esa mezcla, ¿no? Y una palabra que te representa hoy. Joder, esa es la última, la que me decías que tenía que pensar. Bueno, La palabra que me represente hoy. Crecimiento. Un hábito que no negocias. Que tienes que hacerlo sí o sí. Dormir. La siesta. Creo que yo... ¿A la siesta? la Bueno, siesta. dormir y la siesta también. Sí, eso me gusta. Me gusta, reconozco que me gusta. A mí también. Pero siempre te pones como un mínimo de horas que quieres dormir. No, la verdad que no. De hecho, muchas veces duermo menos de lo que debería, ¿sabes? O de lo que me gustaría. Pero como que, por ejemplo, la siesta es como muy innegociable para mí. Si puedo, si tengo la oportunidad, me echo siesta. Sí o sí. Me recarga, me da vitalidad. Y la última, ¿qué haces cuando no sabes qué hacer? Pues depende del día, querido Henry, porque es que, claro, ¿qué hago cuando no sé qué hacer? Pues mira, cuando no sé qué hacer, creo que tiendo a distraerme, como que me cuesta mucho quedarme en ese vacío así, tiendo a distraerme. Bueno, Patri, antes de ir finalizando, porque esta pregunta no la quiero perder, esta oportunidad, ¿qué 3 pilares dirías que son los pilares de la coherencia? Es una pregunta también bastante concienzuda. ¿Qué 3 pilares? Bueno, para ser coherente, yo diría que lo primero pues, sería primero saber, o sea, conocerte un poco, por lo menos, ¿no? Si no sabes qué es lo que necesitan y qué es lo que quieres, es difícil luego actuar en coherencia contigo, ¿no? ¿Y por dónde podemos empezar a conocernos? Bueno, yo creo que el trabajar en nosotros, hay muchas herramientas hoy en día para poder realmente aprender a conocernos, poner luz en nuestra sombra, ¿no? En esas cosas de nosotros que nos gustan menos o incluso que a veces nos avergüenzan y poder, bueno, en la medida que cada uno pueda y al ritmo que cada uno necesite, como ir dando luz a esas zonas más oscuras, menos bonitas o que no mostramos tan a menudo, pero que también son parte de nosotros y desde ahí como que quizás es más fácil empezar a ser algo coherente. Sí. Entonces, como pilares, es que yo creo que como pilar sería como básicamente conocerte, y conocerte implica saber cuáles son, vamos a decir, tus puntos fuertes, ¿no? Esa parte luminosa y también esa parte más oscura y desde ahí poder moverte en el mundo de la forma más transparente posible, ¿no? Si realmente eres capaz de ser lo más transparente posible, creo que es más fácil ser coherente. A pesar de que también creo que la incoherencia forma parte de nuestra naturaleza y que también todos tenemos
En la vida, o sea, es como parte de la vida, ¿no? Es como el dolor o como la muerte es parte de la vida, pues la incoherencia también es parte de la vida, de nuestra existencia. Incluso entrando en esa incoherencia, también puedes incluso conocerte mejor. ¿Y cómo vas a saber lo que es? Esto ya sería como, ¿cómo voy a saber lo que es coherente si no sé lo que es incoherente, ¿no? Si no conozco Claro. una cosa, no puedo conocer la otra también. Entonces, bueno, como que también aceptar en esas cosas en las que uno a veces no es todo lo coherente que le gustaría, ¿no? Bueno, me gustaría también como que cada uno, como tenemos diferentes puntos de vista y diferente opinión, Sí. ¿no? Y encajamos las palabras o el contexto de cada cosa en un significado. Bueno, voy a empezar yo y voy a empezar hablando de qué es lo que significa coherencia para mí. A Vale. ver si todos coincidimos. Vale. Para mí coherencia es alguien que piensa, dice y hace exactamente lo mismo, y me llevo la parte que me parece como una descripción muy, muy buena la que tú has dicho de ser transparente, ¿no? Porque una persona coherente no puede actuar de una manera que él no predica, ¿no? Lo de predicar con el ejemplo, Sí. pues eso es para mí el Sí. pilar fundamental de la coherencia. Lo has dicho bastante bien. También podría dar un matiz que es que la persona también lo que haga lo haga desde una esencia, lo haga desde una realidad, que también lo has dicho tú. O sea que entre uno y otro ha quedado bastante bien dicho. Sí, está claro que la coherencia vendría a ser esto, ¿no? Que tú explicabas, lo que hago, lo que digo y lo que pienso están en armonía entre sí. Pero creo que es como parte de la vida que a veces sentimos una cosa y pensamos otra, ¿no? Sí. Esto es algo que todos en la vida nos vamos a encontrar con circunstancias así. Estoy casi segura. Entonces ahí es donde tú tienes que buscar por dónde está el camino hacia tu coherencia. Si va más hacia el corazón, si va más hacia la cabeza, en ese caso, ¿qué pesa más, ¿no? Y encontrar también lo que está más alineado con tu verdad más profunda. Entonces, bueno, es una pregunta yo creo que compleja. No sé si realmente si puedo responderla así como con... Como que, no sé, que no sé si puedo responderla de una forma realmente satisfactoria en el sentido de poder dar como una respuesta. Me encantaría como tener una respuesta bonita, pero yo misma reconozco que también en mí existen incoherencias o lo que para otros puede resultar incoherente, que esto también es muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, pues yo es cierto que bueno, soy profesora de yoga, trabajo mucho con la respiración y demás, pero yo, por ejemplo, pues soy fumadora, ¿no? Entonces esto es algo que, bueno, pues evidentemente no es algo de lo que me sienta orgullosa, pero bueno, tampoco debería de ser algo por lo que avergonzarme. Es una realidad en mi vida, ¿no? Ahora mismo. Espero que no sea una realidad para toda la vida, pero ahora mismo es así. Entonces, hay a quien quizá esto le pueda parecer una incoherencia, por ejemplo. Bueno, es mi realidad. Dentro de mi realidad y de que somos personas como con muchas facetas también, con muchas experiencias de vida, hemos estado en diferentes situaciones, diferentes momentos, con diferentes personas, y de ahí hemos ido trayendo cosas, experiencias, dolores también, ¿no? o heridas, alegrías, entonces como aprendizajes. Entonces como que todo eso va formando, pues quien está aquí ahora sentado, ¿no? Claro. Entonces, lo que a lo mejor para otro puede parecer una incoherencia, bueno, para ti en ese momento tiene cierta coherencia, aunque no lo pueda parecer, en el contexto de tu vida, ¿no? Si tú pudieras ver mi vida entera, sentirla, transitarla, pues quizás podrías tener como un concepto más claro de si eso es incoherente o no lo es. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, yo quería poner un ejemplo, que por ejemplo, una persona que dice, pues a mí me parece fatal la tauromaquia, ¿no? Mira lo que le hacen, es una locura, una catástrofe, un asesinato, y después se va a la taberna y se pide la cola del toro que se está comiendo, ¿sabes? Y claro, y después vendría un vegano y te diría, sí, tú hablas mucho, pero mira lo que haces, es incoherente. Y yo, claro, pero es que dentro de su realidad Exacto. hay una coherencia. Dentro de su realidad hay una coherencia, que para ti puede ser lo más incoherente del mundo. Claro. Y que sería discutible porque en realidad los dos tienen razón. Exacto.
¿sabes? O sea, yo puedo ponerme en el lugar de uno y en el lugar del otro y ver su coherencia en su relato, ¿no? Pero es suyo, es su relato, en base a eso, a su experiencia de vida, a sus valores. Exacto. Entonces, lo importante es que la persona lo haga sin maldad, sin hacer daño al entorno Sí, y de esa esencia. Si lo hace de esa esencia, puede ser que tenga incoherencia y que la gente lo vea, pero lo está haciendo desde aquí, ¿sabes? Desde el sí, corazón. sí. A mí me Total. gusta comunicar, o la gente que comunica las cosas diciendo, bueno, esta es mi verdad. Como diciendo, bueno, mi punto de vista, cualquier persona puede tener otro diferente Sí. y puedo tener razón o no, pero es mi verdad. Entonces, como es un escudo de, bueno, he dicho que es mi verdad, no he dicho que sea una realidad absoluta. Sí, pues sí, sí. Esa pregunta podría darnos casi para un podcast entero solo hablando de la coherencia, un tema muy interesante. Y que creo que eso, que si realmente todos nos ponemos un poco transparentes, pues veríamos que hay muchas cosas que pueden parecer incoherentes y ahí la pregunta sería, pregúntate tú a ti mismo si para ti lo es. Claro. No, o sea, no tanto cómo se vea desde fuera o lo que aparente, sino si para ti lo es en este momento. Y si en algún momento lo es, entonces ahí tendrás que buscar tu coherencia, ¿no? O buscar la manera de que eso sea más coherente en tu vida. Porque lo que sí que pienso es que la coherencia es parte de la salud. Cuanto más coherentes somos, más saludables nos sentimos, creo yo, ¿eh? Sí, puede ser, porque al final te sientes bien con cómo eres, qué estás haciendo en tu vida y, claro, al final si la coherencia es ser transparente, como hemos dicho antes, como no tienes que tener cuidado de ocultar nada, no tengo esa tensión de uy, me van a pillar, no me van a pillar porque soy así. Sí, Pero estoy haciendo un papel. No, si tú trabajas desde la verdad, no estás haciendo ni un papel, entonces te sientes tranquilo de esa forma, como tú dices. sí. Sí. Y bueno, ya la verdad es que como tú dices, podríamos hacer otro podcast con la Sí. coherencia. Pero vamos a ir. Péndulo, soy coherente. Te voy a decir, no lo eres. Y ay, mierda, me ha vendido el péndulo. No, sé que hay muchas cosas que sí, que soy totalmente coherente y sé que hay en otros aspectos donde seguramente la coherencia pues todavía está llegando. Claro. Y bueno, y que en la vida también hay momentos, desequilibrios, ¿no? A veces te desequilibras por un lado, otras veces por otro. Bueno, verlo y también como aceptar que somos humanos. Sí, eso es verdad. Humanos somos, está claro. Eso nos ha quedado claro. Soy humano. Bueno, vamos a finalizar con este podcast. Y Patri nos tiene un regalo maravilloso, que ha sido día de ella, una dinámica. Y lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer ella, pero queremos que también la gente que nos está viendo que lo aplique. Que lo aplique porque, de verdad, nuestro podcast se llama Tu Día a Día, principalmente para que la gente aplique las cosas que ve. Entonces, Patri, explícanos un poco... ¿No está el gato hablando? Patri, explícanos un poco de qué va esta dinámica y vamos a hacerlo. Bueno, pues lo que quería compartiros hoy es es una cosita muy breve, pero que tiene que ver mucho un poco con algo de lo que hemos hablado bastante durante el podcast, y es esto de la escucha del cuerpo, ¿no? Y de cómo el cuerpo pues también nos habla y también reacciona y está totalmente intrínsecamente relacionado con nuestras emociones y nuestros pensamientos, que es algo que ya hoy en día es verdad que ya cada vez está muchísimo más bueno, como integrado en la sociedad. O sea, es como que algo que ya se está como aceptando mucho, ¿no? Esto de la mente corporizada y demás, pero que igualmente me apetecía como traer esto, que es un pequeño experimento que muy sencillo, donde vamos, bueno, esta es Luna, hay que presentarla porque ella es la reina de la casa. Ella quería salir en el podcast y... Entonces, bueno, esta práctica es muy sencillita y lo que busca es justamente que podamos tomar conciencia de cómo el cuerpo reacciona de unas formas muy sutiles, a veces muy evidentes, como cuando hablábamos de cagarse de miedo. Pero otras veces son como micromovimientos musculares que nos dan una información. Entonces, como desde la escucha activa al cuerpo, podemos notar cómo nuestros pensamientos y emociones también afectan a las diferentes tensiones musculares y a las sensaciones corporales. Entonces, esa es un poco la propuesta. Qué guay, muchas gracias, la verdad. Tengo muchas ganas de hacerlo ahora mismo. Venga, pues vamos con ello. Vamos con ello.
Bueno, así tal cual estamos. Sí, Como tú como, digas, tú como tú mandas. digas. Venga. Aquí mandas tú en este momento. Bueno, os voy a pedir que os sentéis en una posición cómoda, con los pies paralelos, con los pies separados también. Que no apoyéis la espalda en el respaldo de la silla. Vale. Y desde ahí os voy a pedir que cerréis los ojos. Yo me voy a quitar la gafa, la Sí, verdad. uy, justo iba a quitarme las gafas. Entonces, con los ojos cerrados, lo primero que te voy a pedir es que empieces a observar un poquito tu respiración. Sin necesidad de modificar nada, siente tu respiración entrando y saliendo del cuerpo, como permitiendo que tu cuerpo pueda respirar de forma natural. Empieza a sentir también no solamente tu propia respiración, sino a sentir las diferentes zonas de tu cuerpo. Para ello, sencillamente lleva la atención, por ejemplo, empezando por tus pies, nota la planta de los pies, los dedos de tus pies, y así vas subiendo, sientes las piernas. Siente ahora las zonas de tu cuerpo que están apoyadas. ¿Dónde está el peso del cuerpo? Esos puntos de apoyo del cuerpo. Siente la intensidad de ese peso y a la vez percibe los músculos de tu espalda, de tu torso, que te ayudan a mantenerte erguido, como esos músculos antigravitatorios que están activos para que puedas mantenerte erguido. Desde esas sensaciones te voy a pedir que traigas a tu mente ahora alguna situación de tu vida que te haya resultado difícil, quizás un momento donde te has sentido amenazado por la situación, por una persona, quizás secuestrado por alguna emoción muy intensa, sobre todo algo que pueda tener que ver también con el miedo, ¿no? Con el miedo, con la amenaza. Y una vez que lo tengas, sin engancharte en ello, pero también permitiendo que esté ahí, presente, siente ahora el peso de tu cuerpo y siente también los músculos de tu espalda, de tu tronco y de tu rostro. Y ahora empieza, una vez que hayas registrado esas sensaciones, empieza a dejar que esa imagen se disipe, como si fuera una nube que se va con el aire. El cielo vuelve a quedar despejado y tú vuelves a respirar. Vuelves a conectarte con la respiración. Sientes el aire entrando y saliendo de tu cuerpo y ese movimiento sutil que acompaña a tu respiración natural, como si pudieras habitar justamente ahora el centro de tu cuerpo, el centro de tu pecho. Ahora trae a tu mente algún momento de tu vida o alguna persona en el que una persona que te haga sentir en calma, feliz, un momento de tu vida que recuerdes con especial alegría, un lugar, no sé, un recuerdo de estos que cuando lo traes a la mente se te ensancha el cuerpo. Algo bonito que te conecta con una emoción positiva, felicidad, con la alegría, con el vínculo también. Y ahora siente de nuevo el peso de tu cuerpo. Observa si algo ha cambiado en esos puntos de apoyo, si puedes notar más o menos peso en este momento. Y también percibe tu espalda, tu tronco, cómo es la tensión ahora mismo en la espalda, esos músculos que te mantienen erguido. Registra las diferentes sensaciones sin juicio, sin intentar modificar nada, tan solo habitando tu cuerpo. Desde ahí toma una inhalación profunda y exhalando dejas que siga también su camino ese recuerdo, volviendo aquí y ahora a este lugar, sabiendo que aquí estás completamente a salvo, en paz. Es aquí en presente donde realmente estás en equilibrio, sano. Inhala profundo, llena tu abdomen y date la bienvenida de nuevo aquí y ahora. Cuando sientas puedes empezar a mover tu cuerpo, a abrir tus ojos, a reconectar con el lugar. Qué guay. Me encantaría que me contarais vuestras sensaciones. Vale. Bueno, yo he sentido, cuando has dicho lo de las emociones negativas,
Claro, bueno, yo al principio como que tenía una posición buena, ¿no? O creo la posición que tengo, ¿no? Que era buena. Después dijiste la emoción negativa y primero pensé en una experiencia negativa de cuando era pequeño que se murió mi abuelo, pero recientemente, pues, este principio de año, tuve lumbalgia, ¿vale? Que era en plan a nivel muscular. Todo una sobrecarga que no sé exactamente a qué se debe. Tengo posibilidades a nivel emocional y a nivel de entrenamiento también. Pero era mucha incertidumbre cuando empezó la lumbalgia porque digo yo, joder, estoy con un amigo, me levanto de comer, me mete un tirón tremendo y digo yo, no sé lo que es. Y estuve un mes entero tomando pastillas de relajación, con un montón de incertidumbre y molestias que dije yo, buah, no sé qué va a pasar con mi vida. O sea, literalmente hace 2 semanas estaba perfecto, o quería pensar que estaba perfecto, y de repente, pasando semanas, digo yo, estoy que intento hacer un poquito de ejercicio y estoy ya al siguiente día que casi ni me muevo. O sea, y sentí ese peso, que justo lo estoy sintiendo ahora, que es como en el pecho. En el pecho. Y como que sentí que me hundía, como tú dijiste antes, la coraza, en Sí. plan protegiendo el corazón. Sí. Pues algo así. ¿Y en el peso del cuerpo has notado alguna diferencia? O sea, como que me echaba para adelante, ¿sabes? Y que se me cargaba más la espalda, pero como por el medio, por el peso de tal. Sí. Y después, cuando dijiste las sensaciones positivas, como que me noté mucho más ligero. En plan, pensé en cosas positivas que me estaban pasando ahora, Sí. con el tema de la sensación del podcast, de cómo lo estamos haciendo, de las alegrías que nos ha dado, Sí. y de algún que otro momento también que no es del podcast. Sí. Y cuando dijiste las sensaciones, yo digo, guau, el pecho, la sensación de que me pesa, desapareció. La espalda me la siento bien, postural. Y después me siento como ligero. Eso es súper guay. Yo, sinceramente, no sé si es porque va de eso, pero he sentido prácticamente lo mismo. Al principio era como mucho, dijiste, gravedad. Y de repente sentí como que me costaba mantenerlo. Y me quedé en plan, coño. Pero después, con la situación buena, la situación de amor, como que me llenó un montón. Y es que cuando bajé ya no sentía esa pesadez. Y también tenía mucho dolor de espalda cuando empecé. Y ese dolor de espalda disminuyó. Y vamos, que la verdad es que ha sido una experiencia bastante Es como, gratificante. es como hipnosis, ¿no? No, sí, sí, un poco. Bueno, es como muy guay poder ver cómo el pensamiento y la emoción actúa y afecta directamente en el cuerpo y cómo también la podemos leer a través del cuerpo. Es decir, cuando a mí me está pasando algo que no sé lo que es, también en el cuerpo puedo ver si tengo pesadez, si me siento ligero. A ver, normalmente es verdad que solemos distinguir entre emociones positivas y negativas, pero a veces no es tan fácil distinguir entre un enfado y la tristeza, por ejemplo. Claro. ¿Sabes? Entonces, bueno, como que me parece un experimento corto y como muy interesante de poder ver y testar uno en las sensaciones corporales, cómo ese pensamiento, esa emoción se puede notar aquí, en esto, ¿no? En el pecho, en el peso. Sí, yo llevaba mucha atención al peso porque también el peso como que cambia, ¿no? Normalmente también cuando entramos en una situación, también depende de lo que hayas traído, ¿no? Pero cuando entras en una situación de tensión, de amenaza, el cuerpo se prepara para actuar. Ah, pues con respecto a eso, cuando dijiste la parte negativa, o sea, antes de decir la parte negativa, como, oye, visualiza un poquito cómo están las plantas de los pies y tal, y cuando dijiste la parte negativa, como que sentí más peso en la planta de los pies. ¿Sí? Como igual el sentido de actuar, ¿no? Que has dicho tú, en plan, Sí, preparado para moverme preparado o... para moverme o para correr, o sea, huida o lucha, ¿no? O sea, un poco ese... Y cuando entras en una sensación positiva, normalmente el peso del cuerpo es como que se afloja un poco, o sea, como que puedes sentir un poquito más bueno, en algún sentido es como un poco de ligereza, pero también es ligereza, pero a la vez como descarga. Es como menos tensión, ¿no? Como un flan que se ablanda, ¿no? Como que me Relajación. ablando, sí, como si te ablandaras. Pero bueno, esto ya te digo, cada persona también, en dónde lo puede sentir, también según el tipo de pensamiento concreto que hayas traído y todo. Pero lo interesante es esto, ¿no? Que comparando dos
emociones como diferentes o de polaridades diferentes, pues tú en el cuerpo puedes sentir cómo el cuerpo reacciona de una forma u otra. Y ahí sería como una forma también, por ejemplo, de detectar cómo tu cuerpo te enseña la rabia, trayendo un momento de rabia, cómo tu cuerpo te enseña el enfado. A ver, no siempre tiene por qué ser exactamente igual, pero ya es algo más de conocimiento y de escucha al cuerpo. Entonces esto sería un poco también como una práctica muy sencilla de empezar a escuchar tu cuerpo, de empezar a relacionar cómo tu emoción y tu pensamiento también está en el cuerpo, ¿no? Y también... Claro, empezar a entender cómo, vale, esto es tristeza, esto es ansiedad, esto es frustración. Sí, y no Me gusta pensar mucho. que esas emociones están ahí sin más y aunque yo no las atienda no pasa nada, ¿no? Claro. Porque al final pasa. Quiero decir, si tú no la atiendes, al final en el cuerpo están también. Entonces tú a lo mejor no te das cuenta. Si yo en vez de hacer esa preparación no te hubiera dicho nada y te hubiera dicho solamente, piensa en algo negativo y ahora piensa en algo positivo. Y ahora te digo, ¿qué has sentido en el cuerpo? Dices, no sé. Claro. ¿Sabes? Claro. Si, Sí, no, sí, sí. si no estoy acostumbrado a hacerlo, no me fijo en ello. Seguramente, no sé, podríamos haber hecho el experimento de otra forma, ¿no? Pero incluso lo podemos probar con alguien. A decir, venga, piensa en algo positivo. Y ahora piensa en algo negativo. Pero sin decirle que observe el cuerpo. Y ahora, ¿has sentido algo en el cuerpo diferente? Yo creo que habrá personas que a lo mejor sí te puedan decir algo, pero seguramente que muchas no. Pero hay gente que está que se entiende un poco más y entiende de su cuerpo, ¿no? Para que... Sí, que a lo mejor están un poquito más desconectados del cuerpo o sencillamente no lo tienen entrenado, esa escucha. O si eres muy mental y te quedas como muy aquí, ¿no? Claro. En Algo lo malo lo mental. pienso. Algo bueno lo pienso, Marieta. Yo te quería decir también que expliques un poco lo que hemos hecho antes de empezar el podcast, porque igual ponemos ahora, justo antes de tu explicación, el vídeo, ¿no? de la preparación que hemos hecho como física para empezar el podcast más relajado. Explicar un poco a la gente. Claro, al principio yo me notaba bastante nerviosa, me estaba notando que estaba como un poquito nerviosa y veía aquí tanta cosa y tanto, digo, ay Dios mío, que me está dando, digo, ¿yo qué voy a hacer aquí? Bueno, total, que yo lo he manifestado, ¿no? Y entonces he pensado, necesito hacer algo para descargar un poco la energía. Entonces os he propuesto, y ahí nos hemos puesto los 5 a hacer unos movimientos de descarga. Enraizamiento, entonces hemos flexionado un poquito las rodillas, hemos abierto las piernas, como para sentir un poquito la tierra, ¿no? Como estoy aquí. Y luego también el agitar y el sacudir el cuerpo y el soltar la voz, como una forma de liberar tensión, ya que esos nervios estaban ahí como energía en el cuerpo que estaba dando vueltas y es como la necesito soltar por algún lado, ¿no? Entonces, a través de los pisotones, a través de las sacudidas, a través de la voz. Y luego muy interesante, yo siento que me ha ayudado muchísimo. O sea, siento que como que sin eso hubiera sido la entrevista y el podcast otra cosa. Claro. En mí por lo menos. Y me ha ayudado mucho también, que se lo he dicho a Henry antes, el haberlo hecho juntos. Sí. Porque si yo me hubiera puesto a lo mejor a hacerlo sola, bueno, me hubiera ayudado hasta cierto punto, pero realmente el hacerlo juntos me ha ayudado también como a vincularme también con vosotros un Claro. poquito más, energéticamente a sentirme también como en la misma, no sé. Sí, en la como- misma onda. Sí, como que nuestra energía también compartir y expresar abiertamente, estoy nerviosa, y tú dices, pues yo también estoy nerviosa, y yo digo, pues yo también estoy nervioso. Bueno, pues ahí hay como ya, ya ahí has liberado un poco, porque ya lo has dicho, por lo menos, ¿no? Sí, Y lo que ahora, dijimos de transparencia, ¿no? También sí, al principio. sí. Pues si lo hubiera hecho sola, hubiese venido aquí y hubiese incluso notado nuestra tensión. Puede ser, o yo me hubiera sentido un Bueno, poco diferente, no te hubieras sentido distanciada, no incluida. sé. Claro, como... porque no hemos compartido eso. Ya con el hecho de compartirlo, Sí, ya es como que nos sentamos los tres Sí. aquí y es como... hay una regulación entre nosotros. Sí, totalmente. Entonces ahí Sí. como que... Y entre los cámaras, que también están por ahí. Sí, sí, lo hemos hecho todos. Sí, sí, sí. Bueno, ya que estamos concluyendo, te quería agradecer pues, que estés aquí, que nos des tu tiempo y tu experiencia y tu conocimiento para ayudar a la gente, incluso a nosotros, que Sí. nos has dado como alguna terapia, así, eso del principio que nos ha encantado, de canalizar y soltar las sensaciones de estrés y un poquito de... Yo creo que, vamos, yo cada vez que hago un podcast, Henry, yo y Julián y Carlos vamos a estar los dos, los Sí, cuatro. sí, sí. Va a ser una tradición. Los cuatro Sí, sí. moviéndonos, soltando ahí las energías y la emoción. Y también el tema de la voz, que es verdad que no lo practicamos y nosotros que estamos haciendo podcast deberíamos de practicar el soltar la voz y vocalizar un poquito antes. Sí, claro, para Sí. que empiece. Así que muchas gracias por estos consejos
porque es una maravilla tenerte aquí. A mí me ha hecho sentir muy honrada vuestra invitación, todavía más el estar aquí, el vivirlo y estar como muy presente en todo lo que hemos hecho, en todo momento. Me lo he pasado súper bien y espero que también bueno, que lo que he compartido pues a alguien también le pueda servir, le pueda llegar, ya sabiendo que vosotros vais a incorporar eso a vuestras... como ritual, ¿no? Antes de vuestro podcast. Sí. Pues ya me alegra mucho saberlo. Y bueno, pues mucha gratitud. También gratitud al espacio, que también tiene su propia energía. Sí, totalmente. Y en este lugar pues también hago muchas cosas y creo que también como que la energía del lugar también me apoya mucho cuando imparto talleres o clases y demás aquí. Sí. Y entonces como que, bueno, también agradecer eso, ¿no? El espacio que nos acoge y nos recoge. Y poco más que pueda añadir, vaya. Bueno, pues Patricia, ya vamos a finalizar y me gustaría hacerte una pregunta concisa que se lo va a decir a los oyentes. Y básicamente es que me gustaría que le dieras un consejo, solo uno, de que puedas aplicar mañana mismo. Algo que tú digas, esto es esencial. Ay, solo uno. Vale. Creo que si tuviera que recomendarte algo, solo una cosa, y no pudiera decirte nada más, y solamente dijera, bueno, ¿qué es lo que más te puede ayudar? Yo diría a las personas que estén escuchándolo que muevan su cuerpo libremente. O sea, si todos los días dedicáramos 10 minutos, 15, 20, lo que tú te puedas permitir, como si son 3 minutos, a mover el cuerpo y a investigar el movimiento y realmente a moverlo sin estructura, o sea, sin mente, ¿no? Sino como que dejar que el cuerpo te diga cómo necesita moverse. Eso es muy liberador, descarga mucho también y el cuerpo sabe, Entonces también como irle dando voz al cuerpo. Entonces yo diría que mover el cuerpo libremente, libremente. Eso pues lo puedes hacer tú solo, no hace falta que lo hagas por la calle si no quieres que la gente piense que estás loco, pero si quieres lo puedes hacer por la calle o en cualquier lugar donde puedas. Al final es mover tu cuerpo, ¿no? Pero mover tu cuerpo, mover el cuerpo, mover el cuerpo. Y sobre todo desde la libertad. Creo que eso sería, si solo pudiera elegir una, esa.